Un nerd solitario y una chica problemática se juntan para combatir aliens y fantasmas después de ser secuestrados y poseídos. Todo empezó un día cualquiera cuando la rebelde Momo fue dejada por su novio interesado en la plata. Aunque él le dio una patada en el estómago y la insultó por pobre antes de romper, la chica queda deprimida porque fue su primer novio. Sus amigas se burlan y le preguntan qué demonios vio en ese tipo. Ella responde que se parecía un poco a su actor favorito y siempre quiso un novio masculino y torpe así. Sus amigas le dicen que hoy en día nadie puede permitirse un novio masculino, cuando mucha gente ni sabe su género. Más tarde Momo se arrastra por los pasillos y ve a unos chicos molestando a un nerd pobretón llamado Ken. Ella se sienta a su lado y le habla, y como los matones no se atreven con ella, pronto se retiran. Sale con el estrés por las nubes y entonces aparece Ken. No tiene valor para enfrentarla, pero desde lejos grita que sabe que Momo está enamorada. Momo le dice que salga de su mundo de fantasía porque, aunque está desesperada, no se va a enamorar de alguien como él. Ken en realidad quería decir que ella se enamoró del contenido de su revista sobre ovnis y extraterrestres. Momo le dice que no le interesa esas teorías conspirativas tontas, pero Ken insiste como todo un seductor de YouTube. Ella le ordena que se calle porque no tiene tiempo para sus palabrerío justo tras haber sido dejada. Le suelta que no tiene amigos porque es un nerd metomentodo, dejando a Ken atónito. Momo se da cuenta y arrepentida recoge su libro pidiendo disculpas. Le dice a Ken que no cree en los extraterrestres sino en los fantasmas, y él se ríe. Que ser ghosted no prueba nada. Empiezan a discutir si existen fantasmas o aliens y deciden probarse el uno al otro que tienen razón. De noche, Momo va a un hospital abandonado y tenebroso porque, según Ken, allí es donde los extraterrestres secuestran humanos. A la vez, ella manda a Ken a un túnel abandonado, diciendo que es un punto espiritual con muchas apariciones. Ken está nervioso y, al acercarse al túnel, siente que este lo atrae. Le pregunta a Momo si ha visto un fantasma y ella responde que no, pero está segura de que existen porque su abuela es chamán y de ella aprendió todo sobre espíritus. Por culpa de su abuela siempre tuvo que hacer un ritual de buena suerte al salir de casa y caminar a la escuela, levantando un dedo sobre la cabeza. Momo dice que se sentía rara haciéndolo y todos se burlaban, así que se enfadó con su abuela por pedirle algo tan ridículo. Por eso tuvo una gran pelea con su abuela y dejó el ritual. Ahora entiende que no estaba enfadada con su abuela, sino con los chicos que se burlaban de sus prácticas. Cuenta a Ken que siempre se sintió orgullosa del oficio tan singular de su abuela, y por eso quiere creer en fantasmas. Terminada su historia, Momo le pregunta a Ken por qué le gustan los extraterrestres. Él le dice que no necesita una razón para gustarle los alienígenas, y a ella le parece bien. Justo entonces Ken ve huellas ensangrentadas en el suelo que se detienen exactamente donde está él. Se da la vuelta de inmediato para mirar si hay alguien cerca y, para su horror, aparece el fantasma de una vieja prostituta que le ofrece un Hawk Tuah por $2. Ken se asusta y sale corriendo gritando. Momo le pregunta qué ocurre. Él balbucea que se topó con una vieja lujuriosa y trata de convencerse de que no vio un fantasma. Momo le ordena que deje de correr porque la vieja espectral, la turboabuela, lo perseguirá y, si lo alcanza, quedará maldito para siempre. Llega tarde con la advertencia. El fantasma atrapa a Ken casi al instante y Momo solo oye sus gritos antes de que la llamada termine y la pantalla del móvil se vuelva roja. Pensando que Ken está en peligro, sale corriendo a ayudarlo cuando de pronto se apagan las luces del edificio y aparecen 3 tipos raros. Momo se pregunta qué demonios pasa y trata de huir, pero los 3 la atrapan. Cuando despierta está sujeta a una silla especial y los 3 hombres le dicen que son alienígenas del planeta Serpo, donde solo existen machos y se reproducen por clonación. La clonación descontrolada arruinó su evolución y han perdido las emociones básicas, así que han venido a la Tierra a buscar hembras que les ayuden a poner en marcha una nueva generación. Un alien saca un enorme aparato mecánico de sus pantalones. Ella grita, pero sus forcejeos son inútiles cuando los extraterrestres usan su poder hipnótico y la dejan dormida. Sin embargo, justo cuando están a punto de quitarle la virginidad, su móvil suena. Todos paran, uno lo coge, y de pronto sale la abuela fantasma del teléfono y lo manda a volar con un sopapo. Ella no duda, muerde las pelotas del alien y lo lanza por los aires. Resulta que el cuerpo de Ken está poseído por la fantasma, y a Momo le da un alivio verlo, aunque sea así. Ella le pregunta si puede ayudarla, pero Ken pierde el control y la turboabuela lo domina.
Entonces un alien se transforma en una cebra humanoide para atacarla. La turboabuela esquiva rápido y destruye el cuerpo del alien. Acto seguido ataca al último, que la devuelve contra la pared con un ataque especial. Ken recupera algo de control y suplica a los alienígenas que le dejen a la chica, ofreciendo cualquier cosa. Grita que siempre quiso amigos, que de niño llamaba al cielo y nadie venía. Cuenta que lo acosaban en el cole y nadie lo vio hasta que Momo apareció y lo trató como a una persona. Promete que no permitirá que le pase nada, aunque tenga que convertirse en monstruo. Se transforma en fantasma otra vez, pero un alien le dispara y lo obliga a volver a una forma más humana. Deciden deshacerse de él porque los machos les sobran. Manipulan la mente de Momo, que resiste y recuerda que su abuela le decía que liberara a su Kai por la coronilla. Se pregunta por qué lo recuerda ahora, pero lo intenta. Al intentar soltar su Kai desde la cabeza, el artilugio que la sujetaba se hace trizas. Nadie lo cree. Momo entiende que su abuela la preparó para esto todo el tiempo. Siente el poder desbordar y manda al alien a volar con una patada. Momo le dice que suelte a Ken y, con su poder, expulsa al viejo fantasma del cuerpo, pero Ken empieza a retorcerse de dolor y la turboabuela dice que controla su pequeño plátano y mientras lo tenga, él seguirá poseído por ella. Momo exige que le devuelva la hombría a Ken ahora mismo y la turboabuela le responde que vaya a su túnel para un duelo justo si quiere salvar al chico. La turboabuela sale volando y una nave alienígena se lanza directo al edificio. La atraviesa de punta a punta y, de algún modo, Momo sale sana y salva con Ken. Después le inyecta su Kai para estabilizarlo y ambos se dan cuenta de que los alienígenas y los fantasmas existen y ya están demasiado metidos en esto. Ken pregunta cómo librarse de la maldición y Momo dice que tendrán que partirle la cara a la turboabuela para que lo suelte. Ken dice que irá y lo resolverá y empieza a alejarse caminando. Se quita la camisa y los pantalones y le dice a Momo que se los ponga y se vaya a casa. Ella dice que no puede dejarlo solo después de todo esto, y él pregunta si está segura. Él se define como un tipo torpe, y a Momo de pronto se le viene un río abajo entre las piernas porque Ken acaba de recitar una línea de su actor favorito. Ella trata de calmarse y le pide su nombre porque nunca tuvo la oportunidad de saberlo. Él responde que se llama Ken Takakura, el mismo nombre del actor favorito de Momo, y su cabeza explota. Ella monta en cólera porque no acepta que su ídolo, el epítome de la masculinidad, comparta nombre con este cobarde. Se revuelca en el suelo para olvidar lo oído y mientras tanto la turboabuela empieza a tomar control del cuerpo de Ken. Él le pide energía espiritual rápido y ella, desesperada, lo estampa contra la pared con su poder. Momo dice que deben fijar unas reglas si van a trabajar juntos. La primera regla es que ninguno mencionará el nombre de Ken, que ella llamará Okurun porque estuvo en el club de ocultismo. Ken no tiene elección y acepta, y regresan a la ciudad discutiendo entre ellos. Pronto sale el sol y Momo le pide a Ken que vaya a su casa porque necesita una ducha, ropa limpia y ayuda experta, pero al llegar le advierte que se prepare para todo. Su abuela no admite chicos en casa y casi mató a su exnovio. Ken entra en pánico y justo al cruzar la verja su cuerpo empieza a arder. Momo, presa del terror, lo arroja al canal cercano y descubre que en la puerta había un talismán que ahuyenta espíritus y provocó el fuego. La distraída quita el talismán para que Ken pueda entrar y solo entonces nota que, tras casi quemarse, se ha hecho un corte de pelo nuevo. Lo guía adentro y, viendo que la abuela no está, le dice que espere afuera mientras ella se cambia. Pero en cuanto deja de alimentarlo con su Kai, él vuelve a tornarse en fantasma y entra a la habitación a la fuerza. Momo usa su poder para estrellarlo contra la pared y le ordena que mire hacia otro lado mientras ella se cambia. Pero en cuanto deja de alimentarlo con su Kai, él vuelve a tornarse en fantasma y entra a la habitación a la fuerza. Momo usa su poder para estrellarlo contra la pared y le ordena que mire hacia otro lado mientras ella se cambia. Cuando termina le presta a Ken ropa vieja para que se vista, pero él sigue muy incómodo estando en la habitación de una chica. Entonces Momo, de improviso, le pregunta si lo de abuela turbo significa que ahí abajo él es literalmente como una muñeca Ken. Ken se aparta enseguida a comprobarlo y, horror, descubre que realmente ha perdido su hombría. Se descompone y Momo, burlona, le pide que se la muestre. Él la culpa porque fue ella quien le retó a entrar al túnel. Y ella responde que él fue quien vino con historias de ocultismo.
Ken se queda callado al oír eso y admite que estaba desesperado por hablar con ella porque pensaba que podrían ser amigos. Dice que era solo un deseo suyo y ahora ve que son demasiado distintos. Se disculpa con Momo por arrastrarla al peligro y le pide que lo ignore cuando terminen el caso. Momo se enfada y le dice que si se acerca a Ken y empieza a pincharlo para provocarlo, y de pronto él la llama fea. Momo reacciona de un manotazo, le agarra el cuello de la camisa y Ken se queja de que ella no tiene tacto y que sus palabras hieren su sensible corazón. Mientras forcejean, suena el timbre de golpe y Ken dice que debe ser la abuela de Momo. Ella le ordena callar porque ese timbre no suena así en su casa. De pronto recuerda que su abuela le dijo que tienen 2 timbres, uno para humanos y espíritus y otro justo afuera de su puerta. Momo entra en pánico al comprender que el espíritu maligno entró en la propiedad porque ella quitó el talismán de la verja y decide volverlo a colocar para ahuyentar a los espíritus. Le dice a Ken que espere fuera del límite hasta que llegue la abuela, pero al salir el cielo se oscurece y la casa y el jardín quedan de repente encerrados por gruesos muros de piedra. Ken y Momo se desesperan porque están atrapados y no pueden poner el talismán en la verja porque ésta se ha fundido con el muro. De pronto sangran por la nariz y Momo busca la causa, viendo un monstruo gigante colgado boca abajo sobre su casa. El bicho los llama malvados, que rompieron promesas y quiere golpearlos. Momo empuja a Ken fuera del peligro, el puñetazo alcanza el talismán y la pared, y el enorme espíritu sumo los persigue reclamando a Ken su plátano, dejando a Ken preguntándose de dónde salió tanto interés por su miembro durante toda su vida. Entonces dice que la criatura que los persigue no es un espíritu sino un alienígena llamado el monstruo de Flatwoods, avistado por todo el mundo. Cree que el timbre que detecta espíritus se activó por el alien y que debe haber alguna similitud entre ambos. Mientras tanto, el gigantesco alien escupe humo negro venenoso por la boca y Momo advierte que si no hacen algo morirán. La cosa empeora cuando la abuela Turbo vuelve a tomar control de Ken, y mientras Momo intenta someterla, el alien los ataca y destroza la casa. Huyen y se refugian en un trastero donde Momo logra empujar de nuevo al fantasma, pero la mano izquierda de Ken sigue maldita. Momo concentra sus fuerzas para disipar la maldición de la abuela por completo, y entonces Ken tiene una idea. Él le pide que deje que la maldición lo tome, porque así podrá usar ese poder contra el alienígena. De pronto el extraterrestre los localiza y destruye el almacén y apenas logran salir con vida. Ken le dice a Momo que libere la maldición sobre su cuerpo y solo controle la maldición en su mente para que pueda pelear bien. Ella le responde que aún no domina sus poderes a ese nivel. Ella se esfuerza al máximo y cuando el monstruo lanza otra onda hacia ellos, logra darle a Ken lo que pide. Ahora controla su poder y esquiva los ataques gracias a ello. Momo queda impresionada, pero para su sorpresa, Ken en esa forma es un vago y deprimido, como yo pero con superpoderes. Se arrastra hasta el alien y se queda ahí mientras este lo aplasta con una palmada. Sin embargo, Ken esquiva el golpe en el último segundo gracias al poder de la abuela Turbo y le arranca las yemas de los dedos al alien. Momo confía en la victoria, pero de pronto Ken tose sangre y pierde sus poderes. El alien lo estrella contra el suelo, pero antes de que haga más daño, Momo lo jala hacia atrás. Él se disculpa por no poder sostener el poder de la abuela Turbo, su cuerpo no lo aguantó. Enloquece preguntándose cómo vencerán al monstruo cuando a Momo se le ocurre una idea. Si el alien usa movimientos de sumo, piensa que si hacen que sus manos toquen el suelo, será derrotado según las reglas. Ken la llama una genio de Gotham y se prepara para atacar otra vez. Con ayuda de Momo entra en su modo sobrenatural y embiste al alien sumo, desgarrándole una pierna con gran velocidad. Momo remata usando su poder para forzar al alien al suelo, y justo cuando su mano toca el suelo, se derrite, pero el bicho tiene una fuerza central loca y hace un mortal hacia atrás para ponerse de pie antes de que su otra mano toque. Entonces agarra a Momo y la embiste contra la pared, y la maldición empieza a apoderarse del cuerpo de Ken. De repente se detiene y Ken, confundido, mira a Momo, que sigue peleando pese a recibir fuertes golpes. Ella lo provoca, llamándolo tramposo por seguir luchando después de tocar la mano en el suelo, y el alien la masacra a golpes. Ken le grita que lo deje pelear,
pero Momo aguanta todos los puñetazos hasta quedar en un cráter en la pared. Una vez que ella está segura de que la profundidad es suficiente y que Ken está fuera del terreno, lo atrae hacia sí y vuelve a poner el talismán en la cancela, reinstalando el campo protector que quema al alienígena. Momo abraza a Ken con fuerza para mantenerlo fuera del campo protector, y tras unos segundos, cuando el alienígena se desintegra por completo, todo vuelve a la normalidad. Momo celebra la victoria, pero de pronto pierde el conocimiento por haber gastado demasiada energía. Ken intenta alcanzarla, pero entonces la turboabuela se apodera de su cuerpo. La turboabuela levanta a Momo cuando de repente un ladrillo de madera con un clavo le golpea la cabeza y la hace salir volando, mientras la abuela de Momo, Seiko, aparece llena de remordimientos. Dice que pensaba que su nieta había traído a otro perdedor a casa, pero esta vez ni siquiera es humano. Turbo Abuela ataca por la espalda al fantasma, pero este tiene una barrera protectora que quema al espectro antes de que pueda tocarla. Seiko sabía cómo iba a ir la cosa, y tal como calculó, el fantasma ya está dentro de la barrera que ella misma ha trazado. El ente intenta atacarla, pero la barrera lo prende fuego en cuanto la toca. La abuela de Momo empieza a golpear a la Turbo Abuela, pero no como ustedes se imaginan. La golpea con su bate casi como quien hace ejercicio, aunque Turbo Abuela la advierte de que si la mata también morirá el chico que posee. Seiko responde que no le importa, incluso sería mejor que el chico y la vida de Momo desaparecieran. Traza otro círculo alrededor de la barrera y luego borra un poco el primero, quemando al fantasma. Horas después, Momo por fin despierta en su cuarto y lo primero en lo que piensa es en Ken. Baja corriendo las escaleras y encuentra a su abuela viendo Friends otra vez, como en sus viejos tiempos. Momo le pregunta si vio a un chico con gafas y su abuela le contesta preguntándole si ella envió al chico a un punto espiritual. Momo afirma y luego pregunta qué le pasó a Ken. Seiko dice que destruyó al espíritu maligno y Momo entra en pánico. De repente Seiko cambia de tono y le saca a relucir rencores del pasado, cuando Momo la llamó falsa y le dijo que los fantasmas no existen. Momo, frustrada, se inclina y se disculpa mientras le pregunta qué hizo con Ken. Su abuela le dice que vaya al santuario principal, y Momo la maldice y sale corriendo hacia allí pensando que encontrará las cenizas de Ken. Ella empieza a culparse porque Ken solo quería hacer amigos y ella lo maldijo. Sin embargo, al abrir la puerta del santuario, Ken está comiendo arroz tan tranquilo. Se siente aliviado porque pensó que la había dañado, pero Momo le cierra la puerta en la cara. De repente se da cuenta de que estuvo preocupada por ese empollón, lo maldice por seguir vivo y justo entonces aparece Seiko. Se burla de Momo por lo desesperada que estuvo y le pregunta si le gustan los nerds. Momo le dice que se calle y Seiko añade que encerró a Ken en el santuario para que la abuela Turbo no lo controle. Momo le dice a su abuela que la abuela Turbo le quitó el pito a Ken y que ella es la culpable. Quiere golpear a la abuela Turbo, devolverle la herramienta a Ken y acabar todo felices. También le cuentan a la chica que vio extraterrestres y despertó poderes psíquicos, pero Seiko no cree en aliens y solo ha oído hablar de poderes psíquicos. Le dice a Momo que olvide que Ken vuelva a la normalidad porque la abuela Turbo es un fantasma muy poderoso de siglos. Y para colmo, parece que había otro fantasma fuerte en el túnel donde ella se mudó y los dos se fusionaron. Seiko explica que el túnel es dominio del fantasma y que antes, al intentar entrar, no pudo por la intensa presión espiritual. Eso significa que derrotar a la abuela Turbo es imposible mientras esté en el túnel, y Momo moriría si intenta pelear. Pese al riesgo, Momo quiere responsabilizarse y ayudar a Ken, así que su abuela le dice la única forma de ganar. Tiene que retar a la abuela Turbo a un juego de pilla-pilla y sacarla de su dominio, que desafortunadamente es toda la ciudad. Si logran hacerla salir sin que las atrapen, se debilitará y entonces podrán vencerla. Momo entra en pánico porque sabe que no podrá correr más que ese monstruo, pero Seiko dice que no hablaba de ella. Abre la puerta y le dice a Ken que él debe ganarle la carrera al fantasma. Ken dice que tiene una resistencia pésima y que ni siquiera aguanta el modo superpoder más que unos segundos, y Seiko le ordena empezar a entrenar ya mismo, que haga la rutina de One Punch Man y lleve a Momo a la espalda mientras corre para que ella controle la maldición y no lo devore. También le dice a Momo que suba de nivel sus poderes psíquicos, las va a entrenar a las 2 a partir de mañana. A la mañana siguiente Ken se encuentra en un lío porque le entra una urgencia natural que no puede ignorar. Pero si Momo no lo vigila todo el tiempo, no puede someter a la Turbo Abuela.
Seiko simplemente le dice que lo mire mientras se alivia y ambos, Ken y Momo, responden que eso no es su fetiche. Eso hace que Seiko se pregunte de pronto cómo Momo controla la maldición. Momo explica que ve un aura alrededor de todo y cuando aplasta el aura del fantasma que rodea a Ken, puede mantenerlo normal. Cuenta que ahora su poder se limita a agarrar auras de unas cosas y moverlas, pero cuando despertó sintió que era literalmente una diosa. Seiko le aconseja cerrar los ojos y sentir el aura con el cuerpo para mejorar el manejo del poder. Momo intenta eso, tocando el aura con la piel, pero no funciona y Ken se transforma. Cuando Momo lo vuelve a su forma, él ya está al límite y sale corriendo a su casa para aliviarse. Momo lo persigue para evitar la transformación y Seiko va detrás solo por ver qué pasa. Al final Ken sufre la mayor humillación de su vida. Momo lo mira mientras deja una tronca en el retrete. Mientras Seiko pregunta más sobre el poder de Momo, de repente la turboabuela aparece en la casa a través de Ken. Momo llama a su abuela pidiendo ayuda, pero no puede moverse y sangra por nariz y oídos. La turboabuela le dice a Momo que puede maldecir a cualquiera que Ken vea y que podría matar a Seiko sin esfuerzo, pero quiere divertirse, así que le ordena a Momo que vaya al túnel esta noche a pelearla si no quiere que mueran todos los que Ken vea. Con eso se desvanece y Momo les cuenta a Ken y a Seiko todo lo ocurrido. Esa noche Ken y Momo se visten con trajes ceremoniales para enfrentarse a la turboabuela y desearles suerte entre sí. Toman el tren. Momo se quita el traje ceremonial y se pone la ropa de siempre porque para ella la protección vale menos que verse bien. Ken y Momo llegan al túnel y Momo sugiere que igual no vale la pena sacar a la abuela turbo de la ciudad, mejor la derrotan ahí mismo. Dice que ya pudieron con el alien gigante Sumo y que la abuela fantasma no es nada comparada con eso. Justo entonces su camino queda bloqueado por una cabeza gigante como salida de ataque a los titanes. Se asustan, pero para horror suyo, otra cabeza les bloquea el paso por el otro lado. A Momo le da asco. Ken le dice que deje las distracciones y libere la maldición sobre él para que pueda transformarse. Ella lo hace y él se convierte en ese superhumano vago y sin ganas que camina hacia la cabeza demoníaca para destruirla. De repente, su poder desaparece y Ken entra en pánico pidiéndole a Momo que haga su trabajo. Ella, preocupada, ya no puede ver su maldición. De pronto la abuela Turbo habla, devolvió el cosito de Ken porque entendió que estaban usando su poder, así que ya no lo afecta su maldición. Las bocas los atacan a la vez y cuando están a punto de ser devorados, Momo recuerda el consejo de su abuela. Provoca a la abuela Turbo con lo de su velocidad, que se enciende fácil. Momo le grita si le da miedo perderles en una prueba de velocidad, que por eso los va a matar a golpes. La ridiculiza, diciendo que no merece el nombre de abuela Turbo. La fantasma aparece en su forma normal, acepta el reto y pregunta las reglas. Momo dice que jugarán a las escondidas con etiqueta. La abuela gana si los atrapa, pero solo después de contar 10 minutos. La abuela Turbo acepta y comienza a contar. Ken y Momo salen disparados, pero la vieja hace trampa. Cuenta hasta 10 minutos y 20 segundos y luego empieza a perseguirlos. Con su poder atrapa a Momo y la encierra en una prisión de carne. Mientras Ken intenta liberarla, la abuela Turbo se le acerca y dice que ahora va a contar 10 minutos para él. Él dice que es trampa, pero la turboabuela replica que Momo nunca explicó cómo contar los 10 minutos. No le da tiempo a Ken para reaccionar y ella termina su cuenta regresiva también. Justo cuando está a punto de tocarlo, Ken se lanza sobre ella y la muerde con todas sus fuerzas. La turboabuela no puede liberarse por la ropa ceremonial que lleva Ken, así que decide poseerlo primero y luego le arranca la ropa. Planea comerse a Momo y acabar rápido, pero de repente se queda paralizada. En cuanto la turboabuela posee a Ken, Momo percibe su aura y la aplasta con sus poderes. La abuela lucha y la ataca, pero Momo logra someter su energía y Ken falla el golpe en el último instante. Están contentos porque han reducido a la turboabuela a una culebra pequeña, pero entonces el espíritu malvado del túnel empieza a atacarlos y exige que devuelvan a la abuela. Ken y Momo salen corriendo del túnel que se derrumba y el espíritu los sigue por la carretera. De pronto emerge de la cuneta en forma de cangrejo, pero por suerte es tonto y se distrae con facilidad. Ken le pide a Momo que lo deje transformarse, pero ella lo encuentra casi imposible porque el cuerpo real de la turboabuela ahora está dentro de él.
Ella logra controlar el poder de la abuela y Ken se transforma justo cuando el cangrejo está a punto de alcanzarlos. Huyen a toda prisa, pero Ken no puede tomar la curva y, en vez de eso, salta por el acantilado. Momo grita en su oído que están cayendo, así que él concentra toda su fuerza y hace girar los pies como aspas de helicóptero. La física no es su problema ahora. Consigue frenar la caída y aterrizan sin hacerse daño. Pero el espíritu cangrejo salta sobre ellos de repente. Momo sale volando y se asusta al ver docenas de caras en el caparazón del espíritu. Se sube a la espalda de Ken, que atraviesa el pueblo a toda velocidad, mientras la gente saca fotos pensando que están locos. Momo nota que nadie puede ver al cangrejo y que para los demás Ken parece normal. Él le dice que deje de preocuparse por tonterías, está a punto de quedarse sin energía. Momo idea un plan y guía a Ken hasta unas termas. El cangrejo choca contra el edificio persiguiéndolos, y Momo le echa agua caliente encima pensando que así lo cocinará y se salvarán. De algún modo su método de tonterías al azar funciona, y salen disparados del pueblo. De pronto ven a una multitud viniendo, pero al acercarse descubren que son zombies controlados por espíritus malévolos. Huyen en dirección contraria y la abuela Turbo se ríe. Dice que pidió ayuda a unos espíritus del cementerio para que no salieran. De repente están rodeados y hasta el cangrejo vuelve al ataque. Momo le grita a Ken que vaya a tope. Él dice que eso no lo sacará de la ciudad. Ella le pide confianza y lo transforma en su forma sobrehumana. La abuela Turbo ya se cree vencedora. Ken solo puede ir a tope una vez. Ya usó una carga con la maniobra del helicóptero. Momo se sube a su espalda y Ken sale a toda velocidad. Ella despeja su paso con su poder y se balancea entre edificios como Spider-Man. Cruzan la horda de zombies, pero el cangrejo sigue delante. Momo lanza un coche contra él. Ken lo atropella y salta sobre el edificio de detrás. Ella corrige la dirección balanceándose de un poste y alcanzan el tren que sale de la ciudad, pero entonces Ken vuelve a la normalidad. Momo usa su fuerza como alas para frenarlos y ayuda a Ken a transformarse otra vez para aterrizar sin romperse nada. Al tocar suelo, Ken se desmaya por el esfuerzo y Momo apenas puede hacer algo. Intenta despertarlo y se da cuenta de que soltó a la abuela Turbo al aterrizar. Para su horror, la abuela y su ejército de espíritus están frente a ellos, y se fusiona con un espíritu cangrejo para atacarlos y devorarlos. Los provoca, preguntando si de verdad van a retarla otra vez y cuánto quieren que dure la cuenta atrás ahora. Momo responde que solo necesita un segundo para escapar de una lenta como ella. Justo entonces pasa un tren por encima, lo agarra con su poder, se sube y se aleja del ejército fantasma. La abuela Turbo la persigue y se sube al tren, jurando que ya no tiene a dónde huir. Momo le replica que esa línea es suya y la atrapa con manos de fuerza cuando el tren llega al límite de la ciudad, donde Seiko espera para rematar. La abuela se esfuerza por alcanzarla, pero el tren cruza la barrera que Seiko acaba de levantar. El poder de la barrera quema a la abuela Turbo y al cangrejo. Los espíritus que estaban en ellos se liberan y se convierten en ceniza. Pronto el tren llega a su estación final. Momo arrastra a Ken al andén y él despierta con la cabeza aún en plena batalla. Poco después llega Seiko a recibirlos. Van al túnel a rendir respeto a las chicas que fueron violadas y asesinadas allí, y que por eso se convirtieron en espíritus malignos. Seiko cuenta que las chamanas como ella persiguen a la abuela Turbo desde hace tiempo, que siempre aparece donde hay espíritus de chicas torturadas. Dice que tal vez la abuela Turbo solo quería apoyarlas, pero humanos y fantasmas no deben meterse unos en la vida de otros si quieren coexistir en paz. Luego vuelven a casa de Momo. Seiko y Momo pelean por la carne de cangrejo, pero Ken no puede comer después de todo lo vivido. Pronto se prepara para regresar a casa y Momo le dice que lo verá mañana, y él se da cuenta de que ahora tiene una amiga. A la mañana siguiente, Ken se esconde tras un poste, preparándose mentalmente para saludar a Momo. Sin embargo, al llegar a la entrada del colegio y ver a Momo esperándolo, le entran los nervios de golpe. Cree que quizá ella espera a otro, así que la ignora tímidamente, pero ella choca con él y le dice que llega tarde. Ella no para de hablar de los extraterrestres que la secuestraron, y Ken la escucha porque aún no puede creer que una chica le esté hablando. Al entrar a clase lo tratan como siempre, pero hoy Ken decide perdonarlos a todos porque se siente de buen humor. Por otro lado, Momo está totalmente distraída, y ni siquiera cuando sus amigas le reflejan luz con espejos reacciona.
Están preocupadas porque no contestó sus mensajes y ni apareció ayer en la escuela. Piensan que quizá volvió con su ex perdedor, que la rechazó otra vez y ahora está con el corazón hecho pedazos. Momo suspira y se recuesta sobre la mesa. Sus amigas creen que está a punto de llorar, pero en realidad solo intenta contener las ganas de hablar de extraterrestres con Ken. Él también siente lo mismo y se culpa por ser un cobarde y no haber respondido las preguntas de Momo esta mañana. Esperan con paciencia y durante el recreo van cada uno al aula del otro que está al lado. Por la multitud se cruzan sin verse, revisan la cafetería y la fila de snacks al no encontrarse en el salón, pero el timing falla otra vez y se pierden. Se sientan en bancos a ambos lados del pasillo y empiezan a pensar que su amistad no va a funcionar. Ken teme que Momo lo haya visto como un soso aburrido, y ella cree que él está molesto porque ella fue demasiado ansiosa. Regresan cabizbajos a sus clases y chocan justo en el medio del pasillo, compartiendo un beso breve y accidental. Se asustan por el choque y entonces se dan cuenta de que los dos buscaron al otro pensando que el otro los evitaba. La situación se vuelve rarísima y Momo intenta cambiar de tema, cuando de pronto sus amigas que los estaban mirando hablan. Dicen que Momo y Ken se besaron y le preguntan si él fue su consolador. Momo se pone en pánico y jura que nunca besaría a un empollón con gafas como él. Ken responde que jamás dejaría que una amargada así lo besara. Se gritan y juran no volver a verse. Van a sus aulas, pero las amigas de Momo los emparejan sin piedad. Ken va al baño a calmarse y a pensar cómo disculparse, pero al abrirse el pantalón descubre que algo anda mal con sus herramientas. Mientras tanto, las chicas rodean a Momo y le dicen que la vieron besando a un nerd lindo. Ella, nerviosa, insiste en que fue un malentendido, y entonces Ken entra a la clase resoplando y sudado. Le dice a Momo que necesita hablar un asunto muy importante en privado, pero ella lo desdeña y dice que no quiere. Las chicas se burlan de que es fría con su supuesto novio y ella les manda callar. No hay nada entre ella y el nerd. Ella afirma que no tiene ganas de hablar con él y Ken se siente herido. Le pregunta si le da vergüenza ser su amigo y al no obtener respuesta vuelve en silencio a su clase. Después de clase, Ken se va, preguntándose si Momo aún está enfadada con él. Choca sin querer con una chica de pelo rosa que se disculpa y le pregunta si está bien. Ken se pone nervioso porque la chica es atractiva y amable. Al volverse más cercana, él siente el corazón a mil y justo entonces aparece Momo arrepentida por haberle hecho daño ese día. Ella piensa disculparse, pero al verlo con la chica de pelo rosa se pone celosa y cree que le mintió sobre no tener amigos. La chica se va cuando llega su amiga y se burlan de lo tonto que fue Ken por tragarse la actuación. Se ríen de que a un ñoño virgen como él ni lo dejan hablar con una chica y celebran que confunda cualquier gesto con interés. Momo, enfadada, hace que una tina le caiga en la cabeza a la tipa con sus poderes psíquicos. Ken parece preocupado por la situación, pero de pronto Momo se pega a él, alegre, diciendo que se vayan juntos a casa. Él está confundido mientras ella mira con desprecio a la chica de pelo rosa y se lo lleva. Luego Momo se disculpa por su mala actitud en el recreo y, sonrojada, habla del beso accidental, pero no de hacerse su amiga. Ken se conmueve por la disculpa y recuerda que había algo más importante que quería decir. Momo pregunta qué pasa y Ken le dice que sus testículos han desaparecido. Ella lo lleva corriendo a su casa, riéndose sin parar mientras Ken explica el problema a Seiko. Cuenta que cuando volvió su salchicha pensó que todo iba bien y no notó que sus huevos habían desaparecido. Cuenta que cuando volvió su salchicha pensó que todo iba bien y no notó que sus huevos habían desaparecido. Cuenta que cuando volvió su salchicha pensó que todo iba bien y no notó que sus huevos habían desaparecido. Seiko está segura de que Laura no es de Ken, sino de otra entidad que se oculta dentro de él. Le dice a Momo que la saque en cuanto vuelva a golpear a Ken y ambas se preparan. Seiko abofetea a Ken y Momo extrae el aura de su interior, pero esta se le escapa de las manos y desaparece. Momo entra en pánico por haberla dejado ir, hasta que Seiko señala la muñeca y el talismán. El talismán se enciende y el espíritu que estaba dentro de Ken se encuentra de repente dentro de la muñeca. La muñeca sale corriendo antes de que Seiko la alcance, pero Momo la localiza por su aura. La agarra con su poder y abre la puerta para encontrarlas revolcándose en el suelo y maldiciéndolas. La muñeca amenaza con matarlas a todas y Seiko entiende que es la abuela Turbo.
Momo y Ken se quedan atónitos porque la abuela Turbo había sido vencida en su último combate. La abuela declara que no morirá a manos de aficionados como ellos, y explica que al chocar su cuerpo con la barrera y empezar a arder, pasó a forma espiritual y poseyó el cuerpo de Ken. No tenía energía espiritual y esperaba que se acumulara para poder vengarse. Ken le dice que eso no va a ocurrir ahora. La apunta con un talismán y le exige que le devuelva sus canicas. La abuela Turbo se ríe. Si la mata no las recuperará y si las quiere deberá matar a las dos mujeres. Ken, furioso, se enfurece tanto que de pronto se transforma en su forma sobrehumana. Todos se quedan boquiabiertos y se preguntan cómo puede transformarse Ken si la abuela Turbo ya no está dentro. Seiko comprende que la abuela intentó aferrarse a Ken con demasiada fuerza cuando ella la golpeó con el abanico expulsador de espíritus. Así que solo su conciencia fue expulsada, pero su poder sigue dentro de Ken. Seiko dice que ahora tienen ventaja porque solo ella puede poner la conciencia de la abuela Turbo en algo que no sea una muñeca. La abuela Turbo entra en pánico y Seiko empieza a darle con el abanico a diestro y siniestro. Ken vuelve a la normalidad en un instante. La abuela huye, pero Seiko la persigue y la vuelve a zarandear. Momo pide una tregua y le dice al viejo fantasma que en realidad no la odia, por compasión hacia las chicas que sufrió injusticias. Ofrece devolverle sus poderes y ella le devuelve las canicas a Ken. Tía Turbo acepta el trato, pero dice que las joyas familiares de Ken no están con ella porque las dejó caer en algún sitio. Las lleva a un parque y les cuenta que las canicas de Ken están envueltas en su energía espiritual, así que parecen bolas sólidas de oro de 2 pulgadas de diámetro. Ken y Momo buscan las bolas como locos sin encontrarlas, y Momo le lanza una puya diciendo que quizá no pueden hallar cosas tan pequeñas. La tía Turbo está relajada y sugiere que algún espíritu o monstruo ya se las pudo haber llevado. Explica que las canicas de Ken estaban llenas de energía vital, y a los espíritus les encanta coleccionar eso porque creen que acumular energía vital puede devolverles la forma humana. Momo entra en pánico porque eso hace la búsqueda más difícil y le pide ayuda a la tía Turbo, pero ella les dice que eso suena a problema suyo. Momo y Ken se enfadan y empiezan a pisotearla. Al día siguiente, cuando Ken entra a clase, unos chicos se le acercan al tiro preguntándole si sale con Momo. Ken responde que no y ellos le piden que se las presente porque ella está buenísima. Ken por fin cae en la cuenta de que Momo es linda, porque hasta ahora estaba tan feliz por haber encontrado una amistad que no se había fijado. Entonces empieza a darse puñetazos para quitarse esos pensamientos impuros de la cabeza, cuando de pronto uno de los chicos comenta que han oído que Momo deja dormir con cualquiera, con ella, y él lo ha estado esperando con ansias. Ken se enfada al oír esto, y el poder de la abuela Turbo empieza a filtrarse de su cuerpo. Agarra al chico por el cuello y se transforma, diciéndole que deje de esparcir rumores falsos sobre Momo. El chico cae de rodillas por el poder intimidante, y Ken se disculpa frenéticamente apenas vuelve a la normalidad. Los chicos están confundidos porque no vieron ningún cambio en Ken, quien corre a su asiento e intenta ocultar su miedo, cuando de repente la abuela Turbo sale de su mochila y le pregunta si está disfrutando de su poder. Ken se asusta, agarra su mochila y sale corriendo del aula. Una vez en un lugar tranquilo, le pregunta qué demonios hace fuera de casa de Momo, y la abuela Turbo dice que Seiko la dejó campar a sus anchas porque no puede hacer nada en forma de juguete. Luego le dice a Ken que su poder le está causando problemas, y que si la deja volver a su cuerpo, ella puede llevarse el poder y dejarlo en paz. Ken no se traga eso y la mete de nuevo dentro. Cuando de repente oye la voz de alguien, se asusta, pero afortunadamente es Momo. Está a punto de contarle lo de la abuela Turbo, pero ella lo calla y Ken suelta la mochila. Luego mira la cara de Momo y confirma que es realmente linda y empieza a avergonzarse de ella. Momo corre tras él pero no logra alcanzarlo y por eso su humor se agria. Sus amigas le preguntan si se peleó con su novio y ella repite que no es su novio. Su amiga dice que Ken es un buen tipo porque oyó que se peleó con unos chicos de su clase por hablar mal de ella y llamarla una cualquiera. Momo está aún más confundida sobre por qué Ken la evita ahora. Por otro lado, la persona detrás de los rumores es la tipa de pelo rosa llamada Era, que tiene un complejo de superioridad y cree que ella es la razón por la que todos van a la escuela. Como fue humillada el otro día cuando le cayó una bañera en la cabeza y Momo se llevó a Ken, quiere vengarse de ella esparciendo rumores de que es una chica fácil. Sin embargo, la razón de su odio no es simplemente trivial. Ese día pudo ver el poder psíquico de Momo, y ahora está convencida de que Momo es un demonio, y ella es la heroína elegida para detenerla.
Esta tonta de Dilulu tiene pruebas de que es la elegida porque tiene una bola dorada que cayó del cielo, lo cual es, obviamente, una señal divina. Todo ocurrió el día que Ken y Momo luchaban contra la abuela Turbo en el tren, y ella dejó caer las canicas de Ken. Una de ellas aterrizó en la cabeza de Hera, y al recogerla pudo ver el mundo espiritual. Desde entonces lleva el testículo izquierdo de Ken en el bolsillo y lo acaricia a menudo, sin saber lo que realmente es. De repente, sus amigas llegan con algunas cosas que les pidió, como un manual de exorcismo y una cruz vieja. Planea derrotar a Momo con eso, y sus amigas se replantean las decisiones de vida que las acercaron a ella. Hera dice que ve a una mujer de rojo en el campo, pero sus amigas no, y ahora está segura de que debe ser un espíritu maligno. Se esconde detrás del muro, pero cuando dos chicos se acercan, empieza a actuar como una chica despistada con ellos. Les hace una señal a sus amigas de que harán lo de heroínas después de clase, y casualmente la abuela Turbo lo ve todo. Durante el recreo, Ken y Momo almuerzan juntos, y él todavía no puede mirarla a la cara. La abuela Turbo también está allí, y se enzarza en una discusión con Momo, pero Ken los detiene y dice que la abuela Turbo encontró una de las bolas doradas. Dice que una chica encontró una de las bolas y eso pudo haber despertado sus poderes espirituales ocultos que la hacen capaz de ver espíritus. Sin embargo, eso también significa que los espíritus pueden verla y ella podría estar en peligro. Momo está preocupada por la chica ahora y la abuela Turbo dice que las presentará después de clase. Mientras se reúnen después de clase para buscar a la chica, Hera se acerca y le pide hablar con Momo en privado. Parece bastante sincera, así que Momo decide despacharla rápido y le dice a Ken que la espere. Y solo después de que se van, la abuela Turbo revela que Hera es la chica de la que hablaba. Hera lleva a Momo a un almacén abandonado, donde sus amigas estaban tendiendo una emboscada. Inmovilizan a Momo en el suelo y le atan los brazos con bridas, y luego Hera se sienta sobre ella e intenta exorcizarla con la cruz. Momo usa su poder para lanzar a sus amigas a la basura, y Hera está aún más segura de que ahora es el demonio. Como su cruz no funciona, saca la bola dorada y la presiona contra la cara de Momo, diciendo que es el arma sagrada que la ayudará a salvar el mundo. Momo intenta decirle que le está presionando las joyas de la familia de Ken contra la cara, pero Hera no le cree. Justo entonces Ken llega corriendo, diciéndole a Momo que Hera no es la mala aquí, sino que está siendo blanco de alguien muy malvado. Justo cuando dice esto, un espíritu maligno se abalanza sobre Hera, llevándosela consigo. El espíritu se llama a sí misma la madre difunta de Hera y afirma que la ha estado observando todo este tiempo, y ahora que Hera finalmente puede verla, quiere quedarse siempre con ella. Ken se transforma para liberar a Hera, pero el espíritu es más rápido que él y lo atrapa fácilmente. Se traga a Ken entero y Momo intenta detenerla, pero no puede usar todo su poder porque tiene las manos atadas. El espíritu la golpea y luego se traga a Ken, antes de volverse hacia Hera y decirle que la ha estado esperando para que la viera durante 10 años, desde la primera vez que pudo verla accidentalmente en su infancia. Hera es incapaz de procesar nada, y le pregunta al espíritu si no es la secuaz de Momo. Justo entonces Momo aparece entre los escombros y le dice al espíritu que devuelva a Ken. Hera se da cuenta de que el espíritu no está relacionado con Ken, así que sugiere que trabajen juntos para derrotarlo. Momo no quiere saber nada de ella cuando de repente la abuela Turbo sale de los escombros con un smartphone que le robó a la amiga de Momo. Busca información sobre el espíritu en línea y descubre que es una novata llamada Acrobatic Silky. Por otro lado, Hera llama a Silky un monstruo y dice que tiene el poder para derrotarla. Esto molesta a Silky, quien se traga a la chica entera y luego culpa a Momo por corromper la mente de su hija. Ella lanza su cabello y agarra a Momo, mientras la abuela Turbo se niega a ayudarla en esta situación. Silky le pide a Momo que se disculpe, pero ella le dice que se vaya a la mierda, y el espíritu enfurecido la balancea, arrastrándola por las paredes y luego estrellándola contra el suelo. Ha vendado los ojos y estrangulado a Momo y le pide que la llame mami si quiere ser perdonada. Momo la llama un pedazo de mierda y la enfurecida Silky también se la traga y luego empieza a llorar por su hija. De repente, la abuela Turbo se acerca y le dice que suelte a los chicos que se tragó si quiere vivir. Silky le pregunta qué puede hacer ella en esa forma, y la abuela Turbo dice que solo podía darle un buen consejo, y eso hizo. Entonces, de repente, Silky se incendia porque se tragó su cabello junto con Momo, y la cruz que tenía era en realidad un encendedor. Momo usó ese encendedor para prenderle fuego, y Silky se ve obligada a vomitar a todos mientras se saca el mechón de pelo ardiendo del vientre. Silky piensa en el momento en que aún era humana y había perdido a su hija. Corría frenéticamente por la ciudad, intentando encontrarla,
y ese recuerdo hace que la sensación de que le arrebaten a Era sea aún más intensa. Maldice a Ken y Momo por quitarle a su hija y les lanza vigas de acero con su cabello. Huyen por los estrechos espacios del almacén y Momo le dice a Ken que tiene un plan. Silky los encuentra justo entonces y golpea a Momo con su cabello antes de dirigir su atención hacia Ken. Lo ataca, pero gracias a su transformación, él logra evadir sus ataques mientras carga a Era. Silky usa el complicado diseño del almacén y sus habilidades acrobáticas para acercarse a Ken y luego lo derriba con una patada. Era está inconsciente e indefensa ahora, y Silky comienza a acercarse a ella. Ha aceptado que Era ya no la llamará mami, pero aún quiere estar con ella para siempre, y su idea de lograrlo es devorar a la chica. Comienza a caminar hacia Era cuando de repente descubre que no puede avanzar. Silky se pregunta qué está pasando, y entonces Momo viene a decirle que su propio poder se ha vuelto en su contra. Silky puede atar cualquier cosa con su cabello, pero no puede soltar las cosas después de agarrarlas, por eso está atrapada, y luego Ken también llega para apoyar a Momo. De repente, Silky empieza a destruir las vigas de acero para liberarse, y Momo le agarra las piernas con su poder. Le dice a Ken que vaya a toda máquina y haga volar al espíritu, pero él no sabe cómo hacerlo. Dice que cada vez que usaba su poder a toda máquina, estaban en una situación desesperada de vida o muerte, y no sabe si puede hacerlo ahora. Momo le dice que simplemente patea a Silky con todas sus fuerzas, pero mientras discuten, Silky se arranca el pelo y los ataca. Momo patea a Ken para salvarlo del ataque de Silky y luego le dice que se dé prisa y se encargue de ella. Silky atraviesa el poder psíquico y luego regenera su cabello al instante para atacar a Momo, pero Ken activa su poder al mismo tiempo y carga hacia adelante, dándole un cabezazo a Silky con toda su fuerza. La estrella contra la pared y la lanza al edificio de al lado, dejándola inconsciente. Momo está impresionada, pero Ken ya está sin energía, y la abuela Turbo lo patea porque solo pudo usar su poder una vez. Momo pregunta si debería llamar a su abuela para exorcizar al espíritu, pero la abuela Turbo le dice que no se moleste porque Silky se tragó uno de sus ataques justo ahora, y no podrá usar su poder por un tiempo. Luego revela que Era tiene la bola dorada y va a recuperarla. Mientras Momo se pregunta cómo la chica está relacionada con Silky, la abuela Turbo pronto encuentra las bolas doradas de Ken, y mientras él se regocija, suelta la bomba de que Era está muerta. Ken y Momo se asustan y van a revisar a Era para descubrir que realmente no tiene pulso. La abuela Turbo les dice que no es ninguna sorpresa porque fue devorada por un espíritu, y como no era muy fuerte, fue asesinada fácilmente. Momo le dice que se calle y llame a la ambulancia, mientras ella intenta reanimar el corazón de Era apretándolo con su poder y consigue que Ken le dé algo de oxígeno a la chica. No funciona, y entonces Silky se despierta. Ken va a luchar contra ella, pero el espíritu dice que quiere ayudarlos a traer a Era de vuelta a la vida. Le pide a Momo que tome su aura y se la dé a Era, porque eso le proporcionará la fuerza vital necesaria para revivirla. Momo no confía en ella y dice que definitivamente intentará comérselos de nuevo, y para demostrar que no quiere hacerles daño, Silky se desgarra la boca para no poder comer a nadie más. Momo se queda boquiabierta, pero luego la abuela Turbo le dice que usar el aura de Silky es la única forma de devolverle la vida a Era. Momo todavía no confía en el espíritu, así que le dice a Ken que se transforme y esté atento por si intenta algo. Luego agarra el aura de Era y de Silky, actuando como un canal entre ellas. Mientras le quitan su aura, Silky recuerda el momento en que estaba viva. Era una madre soltera que tenía varios trabajos para mantener a su hija e incluso trabajó como prostituta para conseguir algo de dinero. Su hija era la única fuente de alegría en su vida y eran felices juntas. Luego, la noche del cumpleaños de su hija, dos maleantes irrumpieron en su casa, golpearon a Silky y se llevaron a su hija. Intentó buscarla frenéticamente, pero se desplomó en la carretera y murió allí. Después de convertirse en espíritu, la memoria de Silky comenzó a desvanecerse, pero un día la joven Era la tocó accidentalmente, pensando que era su mamá, quien acababa de morir. La chica no sabía que Silky era un fantasma, pero al verla, Silky recordó a la hija que había perdido. No podía recordar el rostro de su hija, así que creyó que era la madre de Era y juró protegerla esta vez, convirtiéndose en un monstruo por su bien. De repente, su flashback termina cuando Momo termina de transferir su aura al cuerpo de Era. Momo cae de rodillas y Ken se prepara para luchar contra Silky, pensando que le hizo algo. Momo le dice que se detenga con lágrimas en los ojos porque pudo ver los recuerdos de Silky, y entonces Era se despierta de repente. Silky se disculpa con ella por haberse convertido en un monstruo que intentó hacerle daño cuando solo quería protegerla. Comienza a desintegrarse lentamente y la abuela Turbo le dice a Momo que como Silky le dio toda su aura a Era, va a morir.
Como todavía tiene remordimientos, no podrá pasar al más allá, y toda su existencia será borrada y nadie la recordará jamás. Momo se pone frenética, preguntando si no pueden hacer nada para ayudarla, y la abuela Turbo dice que nada de lo que hagan puede traer paz al corazón del espíritu. Silky sigue lamentando su vida mientras se convierte en cenizas, pensando que su hija habría estado segura y feliz si no hubiera nacido de ella. Desea haberle podido dar una vida mejor, y entonces, de repente, Era corre hacia ella, abraza a Silky llamándola mamá una vez más y agradeciéndole todo. El espíritu finalmente recuerda el rostro de su hija, y eso le da la paz mental necesaria para cruzar al otro mundo. Era y Silky lloran mientras el espíritu finalmente se convierte en polvo, y Era reza para que vaya al más allá en paz y jura que nunca la olvidará. Más tarde todos van a casa de Momo a comer, y Ken tiene un ojo puesto en Momo y el otro en Era mientras intenta averiguar cuál de ellas es más guapa y dónde tiene más posibilidades de ligar. Momo de repente le pregunta a Era si la odia porque le tiró una bañera en la cabeza. Dice que no fue para tanto y no quiere que sigan siendo enemigas por eso, así que está dispuesta a disculparse, pero solo si Era se disculpa con Ken por haberse burlado de él. Era sigue sorbiendo sus fideos mientras le dice a Momo que está segura de que es un demonio, que es la verdadera razón por la que la considera su enemiga. Momo sorbe sus fideos aún más agresivamente mientras le dice a Era que es tonta y estúpida y que lo entendió todo mal. Era inmediatamente señala a Ken y pregunta que si ella no es un demonio, ¿por qué Ken parecía uno cuando luchó contra Silky? Además, Era se niega a creer que una mujer tan hermosa y joven como Seiko pueda ser la abuela de Momo. Seiko cede inmediatamente al oír esto, y se pone del lado de Era, diciendo que Momo realmente es un demonio. Esto alimenta aún más los delirios de Era, y ella piensa que todos aquí son demonios, y Momo es su líder que quiere destruir la tierra. Momo ya está harta de sus tonterías, así que se llena la boca de fideos y empieza a hablar como una rapera balbuceante, y nadie la entiende. Era hace lo mismo y empiezan a rodear la mesa mientras se lanzan insultos en un gu gu gaga duolingo, mientras Ken se concentra en los fideos. Después de que Era se sacia, decide irse de la casa con una advertencia a Momo de que la derrotará la próxima vez. Seiko la anima, frustrando a Momo, y luego de repente Era regresa para preguntarle a Ken por qué la salvó tantas veces a pesar de ser un demonio. Ken responde que no necesita una razón para salvar a alguien, y Era se conmueve. Dice que Ken todavía tiene un corazón humano dentro de él, y jura que un día lo salvará del control de Momo. Se va corriendo con eso, dejando a todos perplejos por su nivel de Dululú. Poco después, Ken se encuentra en un aprieto cuando la abuela Turbo decide insertar su joya familiar de nuevo donde debe estar. Se convierte en un partido de béisbol en toda regla mientras Seiko toma un bate para golpear el lanzamiento de la abuela Turbo. Por suerte para Ken, falla el tiro, y la bola dorada golpea justo donde debe y se vuelve a unir a su cuerpo. Ken grita de dolor, lo cual es prueba de que hay algo entre sus piernas que puede doler, y se siente aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Al día siguiente en la escuela, Momo empieza a preguntarse dónde encontrar la segunda bola. Sugiere hablar más sobre ello durante el recreo, pero Ken dice que tiene que trabajar en un informe. Ella sugiere ir a un cibercafé después de clase, pero él pone otra excusa para rechazarla. Más tarde, cuando Momo va a almorzar con sus amigas, le preguntan por qué no está con Ken. Ella les dice que él estaba intentando mantener su distancia con ella, y cree que está ocultando algo sospechoso. Sus amigas la pinchan, preguntándole si cree que Ken la está engañando, y Momo ni siquiera dice que no están saliendo esta vez. De repente piensa en cómo Era parecía interesada en Ken, y no puede evitar su curiosidad. Les dice a sus amigas que va a comprar unas bebidas, pero en el camino sigue preguntándose si estará bien que se acerque a Ken cuando él le dijo que estaba ocupado. De repente lo encuentra encima de Era en una posición arriesgada, y se le cae el zumo mientras su corazón se encoge al verlos juntos. Unos minutos antes, Ken estaba entrenando solo para hacerse más fuerte para los desafíos que enfrentaría en el futuro, ya que no quería depender de Momo para siempre. De repente, Era se le acercó y empezó a hablar de cómo ella es humana y él un demonio, lo que significa que nunca podrán estar juntos. Sin embargo, eso no iba a aplastar los sentimientos que había desarrollado de repente por Ken, y decidió confesársele. Empezó a moverse hacia él y se inclinó para besarlo, pero Ken entró en pánico y le dio una bofetada mientras la empujaba. Él le preguntó, ¿qué demonios estás haciendo? Y ella le dijo que leyó en un libro que se supone que debe besar a la persona a la que le confiesa su amor. Ken se asustó y preguntó qué clase de libro dice eso, y Era le dijo que era una de las colecciones para adultos de su padre.
Ken le dijo que cambiara sus fuentes de referencia y luego intentó alejarse de ella, pero Era no estaba dispuesta a dejarlo ir. Empezó a forcejear con él mientras intentaba besarlo, diciendo que estaba teniendo esos sentimientos por primera vez, así que lo besaría pasara lo que pasara. Mientras seguían forcejeando, Era hizo tropezar a Ken, haciendo que ambos cayeran al suelo. Ella cerró los ojos e hizo un puchero para que Ken la besara, y fue entonces cuando Momo los encontró. Cuando Momo suelta los humos, la atención de Ken se dirige hacia ella y se asusta al darse cuenta de que va a malinterpretar las cosas. Él intenta decirle la verdad, pero ella simplemente lo llama el peor pedazo de mierda que ha visto en su vida y regresa a su clase. Ken la sigue intentando aclarar el malentendido, pero Momo no quiere oír nada. Ella lo regaña por mentirle y Ken no puede decir nada a cambio porque de hecho le mintió. Después de regresar a su clase, Momo entra en depresión ya que no puede quitarse de la cabeza la sensación de haber sido engañada. Pierde toda la energía y empieza a tener ataques de locura, y sus amigas están realmente preocupadas por ella. Por otro lado, Ken sigue entrenando en medio de la clase, dándose cuenta de que todo es su culpa por mentirle a Momo. Quería hacerse más fuerte sin que ella lo supiera para poder parecer genial, pero le salió el tiro por la culata gloriosamente. De repente, nota que el suelo bajo sus pies se ha inundado y su aula está completamente vacía. Se pregunta qué está pasando, cuando de repente oye el grito de auxilio de Era. Sale corriendo para verla y descubre que está asustada porque la escuela ha sido rodeada por una oscuridad total y el nivel del agua no deja de subir. Ella piensa que Momo hizo esto y eso hace que Ken se preocupe por Momo. Va a su clase para ver cómo está, pero ella no está allí. Por otro lado, Momo está enfrentando lo mismo. La escuela parece estar completamente cerrada y no hay nadie por aquí. Empieza a preocuparse por Ken, pero solo pensar en él la cabrea un montón. De repente, oye algo que se acerca y descubre que es un pariente del monstruo del lago Ness. Se esconde tras la pared preguntándose qué demonios es ese monstruo y qué hace aquí. Al intentar echar un vistazo, sus pies crean una onda en el agua que llega al monstruo y lo alerta de su posición. Momo se agacha para esconderse y el miedo la paraliza mientras las ondas del monstruo que se acerca se hacen más fuertes. El monstruo vomita un montón de agua y luego lanza un rayo láser destructivo que dispara por todo el pasillo, destrozando el edificio por completo. Sin embargo, al no ver a nadie muerto, el monstruo decide marcharse. Momo está a salvo de alguna manera tras ese ataque y ahora se preocupa aún más por Ken. Por otro lado, Ken y Era oyen el ataque del monstruo, y Ken se da cuenta de que esto debe ser como cuando un alienígena los asaltó en casa de Momo. Se lo cuenta a Era, y a ella le cuesta creer que existan los alienígenas, mientras Ken le asegura que sí existen y que están muy interesados en los órganos reproductores humanos. Un monstruo aparece de repente frente a ellos. Este mutante ataca a Era sin previo aviso, con la ferocidad de un sicario, pero Ken se transforma en su forma sobrehumana para alejarla del peligro. Le dice que se largue porque no puede luchar mientras la protege. Pero de repente empieza a sentir una presión poderosa que deshace su transformación y lo estrella contra el suelo. De pronto, los 3 extraños alienígenas que secuestraron a Momo en el pasado aparecen a su alrededor. Le dicen a Ken que quieren su banana y Era se adelanta para protegerlo. Ken le dice que huya porque ahora mismo está en el peor tipo de peligro, pero los alienígenas no están interesados en ella en este momento. La lanzan lejos con su ataque de fuerza y se preguntan cómo entró en la barrera que pusieron para que solo la gente con alto poder espiritual pudiera quedarse en la escuela. Luego le dicen a Ken que quieren su banana porque es especial. Ha mostrado poderes que van más allá de la ciencia y quieren investigarlos para trasplantárselos a sí mismos. Ken se siente completamente impotente en este momento y trata de decirles que es el poder de la maldición y que en realidad es un debilucho, pero los alienígenas dicen que lo descubrirán todo en su investigación. Lo levantan y empiezan a rasgarle la ropa para poder cortarle la banana y estudiarla, cuando de repente son atados por un pelo rosa y algo que gira rápidamente los golpea. Todos están confundidos, y de pronto la persona que gira se detiene, y resulta ser Era quien ha obtenido los poderes de la sedosa acrobática, y los usará para proteger a Ken. Mientras los alienígenas salen volando, Ken cae al suelo. Era se gira para mirarlo, y luego se cubre rápidamente la cara porque vio su banana. De repente, Silky toma el control de su personalidad, y entonces los alienígenas se dan cuenta de que ella también tiene un alto nivel de poder espiritual. Envían al champiñón boxeador tras ella y Ken corre a la clase a buscar algo para cubrir su cuerpo, mientras Era se queda a luchar. El champiñón le lanza algunos puñetazos, pero Era salta sobre él y se lanza hacia el alienígena. Le dispara una 4 onda, derribándola.
Era se pregunta qué demonios la golpeó, pero luego el boxeador vuelve a la acción. Sigue lanzando golpes a Era, quien lo esquiva por un rato y luego lo empuja hacia atrás. Lo golpea con una patada poderosa y aunque él la bloquea, la siguiente patada le da en la barbilla y lo estrella contra el techo. Con el boxeador atascado allí, Era se lanza a atacar al alienígena, pero él usa su habilidad para estrellarla contra la pared. De repente, los otros dos alienígenas también se levantan y se quitan el disfraz para convertirse en las criaturas con aspecto de cebra que son. Le dicen a Era que es bastante rápida, pero le falta fuerza. A pesar de eso, es un espécimen interesante y le quitarán sus bananas con fines de investigación. Era dice que nunca perderá contra ellos, y luego un puñetazo del champiñón la estrella contra la pared. Antes de que los alienígenas puedan hacerle más daño, les grita que paren, y luego sale de los escombros, escondiendo desesperadamente sus partes íntimas. Se desliza al lado de Era, diciéndoles a los alienígenas que dejen a la chica en paz, y luego se transforma en su modo fantasma, pero antes de que pueda hacer nada, los alienígenas usan su poder de telequinesis para estrellarlos a ambos contra el suelo. Dicen que Ken y Era ni siquiera pueden ponerse de pie en esta zona, así que no podrán usar sus poderes. Sin embargo, también hay un inconveniente, porque mientras usan su poder, los alienígenas tampoco pueden entrar en la zona. Por eso, han contratado al champiñón boxeador para que golpee a Ken hasta que pierda el conocimiento y así poder llevárselo. Era le dice al champiñón que pare porque Ken podría morir por sus ataques. Pero de repente, Ken usa sus poderes para bloquear el puño del alienígena champiñón y luego lo estrella contra la pared. Los alienígenas se sorprenden al ver que Ken pudo romper su zona, pero pronto se dan cuenta de que recibió ayuda de alguien. Momo está allí para ayudar a su amigo, y fue ella quien debilitó el poder del alienígena para que Ken pudiera usar sus habilidades. Ken dice que está muy contento de verla, pero Momo aún no lo ha perdonado por el malentendido de antes. Gracias a su ayuda, Ken y Era se levantan para luchar de nuevo, pero mientras cargan, Momo ve el trasero de Ken e inmediatamente pierde el control de su poder. Los alienígenas aprovechan esta oportunidad para inmovilizarlos a todos en el suelo, y luego van a despertar al champiñón para que haga su trabajo. Dice que ha perdido su energía, así que el alienígena decide darle algo de proteína usando su banana mecánica. El champiñón pide ayuda porque está siendo asaltado, pero luego el alienígena transfiere sus datos genéticos dentro de él, haciéndolo evolucionar. El champiñón evoluciona a una mantis rayada de cebra, y lanza algunos golpes súper rápidos a Ken y Era. Momo recupera el control y contiene a los alienígenas. Le dicen al boxeador mantis que la atrape primero, pero Ken y Era se levantan para defenderla. Era ataca a la mantis primero, pero él es demasiado rápido para ella y la estrella contra el techo. Por suerte, Ken puede ver sus movimientos claramente y usa su super velocidad para proteger a Era del siguiente ataque del alienígena. El alienígena lo ataca de nuevo, pero él le esquiva fácilmente y luego Era le asesta una patada sólida en la cabeza al alienígena. Ella baila salsa con Ken, tomando prestada su velocidad para atacar continuamente el punto débil del alienígena mantis y noquearlo. De repente, el agua bajo sus pies se vuelve verde y se eleva para tragarlos. El suelo desaparece y de pronto se encuentran en un cuerpo de agua sin fondo, e incluso las paredes y el techo se han convertido en agua. Todos están confundidos y de repente Momo nota al primo del monstruo Knockless sobre ellos. Sabe que son malas noticias e intenta huir, pero Ken está asombrado de ver a Nessie, uno de los muchos misterios sin descubrir de la Tierra. Era intenta acercarse a él mostrando interés en sus intereses, y Momo les dice que mueran juntos si eso es lo que quieren. Resulta que los alienígenas habían empleado a Nessie para mantener a Momo a raya mientras ellos se ocupaban de Ken, y le dicen enfadados que le van a recortar el 60% de su paga por no hacer su trabajo. En respuesta, Nessie dispara un rayo láser que lo corta por la mitad. Todos se horrorizan al ver esto, y Momo y Ken empiezan a nadar tan rápido como pueden para escapar. De repente, algo golpea a Era y la lanza al agua de arriba. Momo piensa que Nessie la atrapó para siempre, pero resulta ser el alienígena Mantis, que en realidad es una gamba Mantis, el verdadero One Punch Man del reino animal. Sus puñetazos son 10 veces más potentes bajo el agua, pero no puede respirar allí y tiene que subir a la superficie para hacerlo. Momo le dice a Ken que use la velocidad de la abuela Turbo para derribarlo, y él activa sus superpoderes mientras se zambulle en el agua. Sin embargo, le cuesta incluso moverse de su sitio y vuelve a subir, diciéndole a Momo que la abuela Turbo no sabe nadar. El tipo Mantis vuelve a sumergirse y los persigue, lanzando potentes puñetazos, y ellos nadan tan rápido como pueden. Ken dice que necesitan recuperar a Era y luego escapar, pero Momo dice que no puede usar sus poderes mientras los persiguen constantemente. Ken le dice que los mantendrá distraídos mientras ella rescata a Era, y ella le dice que deje de ponerse en peligro.
Ella dice que todo esto pasó porque él estaba demasiado ocupado con esa idea, y Ken explica que no era así. Olvidan la discusión a gritos sobre el peligro cuando de repente Ken toma la mano de Momo y le dice que si algo le molesta debería hablar con él al respecto. Dice que le da igual que los demás lo malinterpreten, pero quiere que al menos ella sepa la verdad y crea en él. Momo se conmueve al oír eso y de repente el alienígena Mantis los ataca desde debajo del agua. Ken rápidamente pone a salvo a Momo y a sí mismo, y mientras están en el agua se encuentran muy cerca el uno del otro. Salen y Ken, avergonzado, promete que no la tocará de nuevo. Pero a Momo se le ocurre una idea. Salta sobre la espalda de Ken y usa su poder psíquico para impulsarlo a super velocidad a través del agua. El alienígena Mantis lo sigue, pero Momo hace que Ken despegue y entran en el cuerpo de agua que está sobre ellos. Momo agarra a Hera y llegan a un aula donde usa su poder para hacerla volver en sí. Luego le dice a Hera que se desnude porque es difícil moverse bajo el agua con ropa mojada. Hera dice que ha decidido no desnudarse hasta su matrimonio, pero Momo no le da ninguna oportunidad. Las dos chicas se suben a la espalda de Ken y Momo les dice que lo den todo porque de lo contrario no podrán ganar. Se sumergen sin saber que el último alienígena superviviente decidió fusionar a Nessie y Mantis con él para volverse aún más poderoso. Mientras Ken y las chicas se sumergen, el monstruo fusionado los nota y les dispara un rayo láser destructivo. Momo logra dirigir a Ken a un lugar seguro y luego el monstruo se queda sin agua, así que ya no puede disparar. Empiezan a recargar agua y Ken y las chicas se dan cuenta de que si pueden evitar que absorba el agua por los agujeros de su cuello, podrán derrotarlo. Montan a Ken para acercarse al monstruo y Hera lo ataca primero. Se acerca a él, pero el monstruo la sorprende con el puñetazo de Mantis, alejándola. Luego dispara el rayo láser a Ken y Momo, quienes de alguna manera escapan y rescatan a Hera también. Ken dice que no pueden derrotar a la criatura bajo el agua, pero si estuvieran en tierra tendrían una oportunidad. A Momo se le ocurre una idea, pero luego un torrente de agua los arrastra de nuevo, ahogándolos. El monstruo alienígena fusionado está frente a Momo, decide matarla primero antes de investigarla. La golpea con toda su fuerza, pero Momo estaba esperando eso. Justo cuando el puñetazo de Mantis está a punto de golpearla, ella usa todo su poder y desplaza toda el agua de los alrededores, haciendo que los brazos de Mantis del alienígena estallen. Momo le dice con confianza al alienígena que hoy estudiaron sobre la gamba Mantis, y aprendieron que si intenta usar todo su poder fuera del agua, dañará su propio cuerpo, justo como acaba de pasar ahora mismo. El alienígena de repente se deshace de la mayor parte de su cuerpo y se convierte en una anguila para morder a Momo y alejarla de la superficie. Empieza a absorber agua para lanzarla lejos cuando de repente Airi usa su poder para contenerlo y evitar que se alimente de agua por la boca. Ken está posado en la cuerda de pelo y mientras Momo usa su poder para crear un túnel de aire dentro del agua, él carga a toda velocidad, rescatando a Momo y atravesando al alienígena. Se abrazan fuertemente mientras el monstruo alienígena es destruido y pronto se encuentran tumbados en tierra firme. Están aliviados y Momo dice que gracias a Dios es sólido. Ken responde: "Eso es lo que dijo ella", y se ríen. Pero de repente, otros estudiantes los notan abrazados fuertemente sin llevar nada, y empiezan a gritar y a grabarlos. Ken y Momo entran en pánico al darse cuenta de lo que acaba de pasar. Huyen inmediatamente y Hera también se une a ellos, aumentando aún más la confusión y la curiosidad de sus compañeros de escuela. Pronto, los tres se encuentran en la oficina de la enfermera reina de la escuela, que parece menos enfermera y más dominatrix. Ella les pregunta fríamente si la razón por la que los encontraron en el pasillo sin ropa fue porque alguien los estaba acosando, y ellos le dicen que no es el caso. La reina les dice que se sientan libres de hablar con ella porque no tolera el acoso, cuando de repente un viejo calvo viene a llamarla a la oficina del director. La reina primero lo azota por abrir la puerta sin llamar, y luego les dice a los estudiantes que se queden en la oficina todo el tiempo que quieran. Una vez que se va, Momo y Hera entran en pánico porque todos las vieron en una situación comprometida, y ahora su vida en el instituto va a ser arruinada. Momo empieza a maldecir a los alienígenas por ser tan persistentes, y luego le pregunta a Hera desde cuándo podía usar el poder de la sedosa acrobática. Responde que sus poderes despertaron justo en medio de la pelea, y Momo piensa que es comprensible porque le transfirieron el aura de Silky para salvarle la vida. Ken interviene, diciendo que esta vez los alienígenas iban tras él y los poderes de la abuela Turbo. Él cree que, aunque los poderes de Hera los ayuden esta vez, podrían ponerla en peligro la próxima, y ella empieza a sonrojarse pensando que él se preocupa por ella. Ken dice que los alienígenas parecen querer el poder de los espíritus que los poseen, y Momo pregunta por qué no atacan directamente a los espíritus entonces.
Ken de repente tiene un momento eureka y declara emocionado que ahora lo entiende todo. Saca la pizarra blanca y explica que los alienígenas han sido avistados hace mucho tiempo, pero no han intentado invadir la Tierra debido a los fantasmas y otras criaturas sobrenaturales, quienes protegen la Tierra ya que es su hogar. Dice que, a pesar de su tecnología avanzada, los alienígenas no pueden derrotar a los monstruos sobrenaturales porque no los entienden, y por eso quieren capturar e investigar a personas como ellos que tienen habilidades sobrenaturales. Momo y Era están asombradas por su teoría, pero luego su atención vuelve al hecho de que toda la escuela las vio en ropa interior y empiezan a entrar en pánico. Era dice que le dirá a todos que Momo la obligó a ella y a Ken a desnudarse, y sorprendentemente Momo lo deja pasar porque no le importa. Justo entonces las amigas de Era vienen a llevársela, y ya han empezado a ver a Momo como la villana. Ken le pide que diga algo para aclarar el malentendido, pero Momo responde que el único malentendido que le importa ahora mismo es cuando lo vio a él encima de Era. Ella le pide que le explique las cosas claramente, y él dice que Era intentó besarlo, y mientras él se resistía, cayeron el uno encima del otro. Momo le pregunta qué demonios hacía allí en primer lugar, y empieza a incitarlo a que suelte la sopa. Ken le dice nerviosamente que estaba entrenando en secreto para poder volverse fuerte y verse genial frente a ella. Momo está abrumada por esta sorprendente información, y dice que Ken tiene un lado masculino después de todo. Él se sonroja al recordarle que es un hombre, y Momo empieza a burlarse de él, preguntándole por qué quería verse genial frente a ella. Ken no puede seguirle el ritmo, así que decide irse, pero le dice que no dirá nada que la haga parecer una villana. Momo lo detiene y está demasiado avergonzada para decir algo. La tensión romántica entre ellos aumenta, pero en el último momento las amigas de Momo irrumpen en la habitación, asustándolos. Le preguntan a Momo qué demonios pasó porque oyeron que estaba abrazando a Ken desnuda en los pasillos. Momo simplemente responde que no podrán entenderlo aunque se lo diga. Pero una de sus amigas cree que es Sherlock Holmes y empieza a crear una teoría a partir de los hechos que tienen. Empieza diciendo que, dado que Ken, Momo y Era fueron encontrados desnudos juntos, solo puede apuntar a una cosa, que es un intenso triángulo amoroso en el que dos chicas luchan por la atención del chico. Empiezan a decir que Momo estuvo de mal humor todo el tiempo en clase y pidiéndole a la gamba Mantis que le enseñara a golpear para poder vencer a Era y quedarse con Ken para ella. Momo le dice a su amiga que deje de inventar historias, pero su otra amiga señala a Ken, llamándolo el culpable detrás de este escándalo. Por otro lado, Era está de vuelta en su aula, rodeada de sus amigas que quieren saber qué pasó antes. Ella actúa tonta e inocente como siempre y dice que no quiere hablar de eso, pero entonces todos empiezan a culpar a Momo por esto. Las amigas de Era comentan que la había estado acosando desde el incidente de la bañera. Y luego otras personas también empiezan a sacar a relucir los rumores de que es una cualquiera. Empiezan a tramar formas de vengarse de ella, pero Era no puede soportar esto más, así que les dice a todos que dejen de calumniar a Momo. Ella revela que fue ella quien difundió esos rumores falsos sobre Momo, y que no es una mala persona. Sale de la clase con eso y va afuera a golpearse la cabeza contra un banco porque acaba de sacrificar su popularidad para mantener a Momo a salvo. Momo llega allí pronto y empiezan a bromear de nuevo mientras discuten cómo les fue en clase. De repente oyen una voz familiar y se giran para encontrar al champiñón boxeador frente a ellos, cubierto de un fluido blanco. Dice que no volverá a casa con las manos vacías porque tiene que ganar dinero para su familia, y Era y Momo rápidamente entran en modo de batalla. Sin embargo, antes de que el champiñón pueda hacer algo, se desmaya y en su sueño ve a su hijo y esposa llorando despidiéndose de él mientras va al trabajo. Se despierta sobresaltado al terminar el sueño y para su sorpresa está tumbado en una cama, cubierto de vendas. Está confundido sobre lo que le está pasando, pero frente a él, Momo le está diciendo a su abuela que este tipo de aquí es un alienígena de verdad. Seiko se niega a creer eso y dice que, en cambio, parece un espíritu de agua llamado Kappa. El champiñón boxeador se levanta y adopta su postura, pero Momo le dice que no intente nada porque su abuela no mostrará ninguna piedad. De repente, sus pies golpean el plato de comida que Momo le había preparado, y aprieta los dientes con desesperación antes de caer al suelo y luego empieza a llorar. Dice que nadie ha sido tan amable con él, y jura que nunca más les hará daño mientras se atiborra la boca de comida. Después de eso, Seiko invita a todos a un almuerzo suntuoso como siempre, y empiezan a pelear entre ellos como de costumbre.
Una vez que termina ese drama, el alienígena les dice que viene de un planeta devastado por la guerra y que su hijo está enfermo. Si no le hacen una transfusión de sangre cada día, morirá, y para poder permitírselo necesita mucho dinero. Dice que mientras otros miembros de su especie son fuertes y trabajan como soldados, él era débil y tuvo que aceptar cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar. Luego empieza a llorar por su debilidad, porque no pudo ganar suficiente dinero para salvar la vida de su esposa cuando ella estaba enferma. Se disculpa por haber herido a Ken y a los demás y empieza a llorar de nuevo. De repente, Ken se ofrece a ofrecer su banana si eso va a conseguir una buena cantidad en el mercado alienígena para ayudar al pobre tipo. Momo le pregunta si ha perdido la cabeza, pero Ken dice que solo quiere ayudar a una persona necesitada y que siempre puede ir a reclamar su banana. Mientras empiezan a discutir sobre eso, el alienígena de repente está de acuerdo con Momo en que conseguir una enorme cantidad de dinero de una sola vez no lo ayudará y que necesita encontrar un trabajo adecuado. Se niega a hacer una carga para ellos y decide dejarlos en paz, pero entonces Seiko le dice que apesta. Ken se ofende por eso y la llama racista, pero a ella le importa un bledo su corrección política. Ella huele al alien y le pregunta si esa cosa blanca que le sale del cuerpo es su sangre, porque le resulta sospechosamente familiar. De inmediato le da un vaso de leche y le pide que la pruebe. Al primer sorbo, él exclama: «Pero si esta es nuestra sangre». Todos se quedan boquiabiertos y Seiko explica que los vendajes del alien olían a trapos de limpiar derrames de leche del suelo. Así fue como ató cabos y dio con la solución. Dice que está impresionada por su propia astucia y todos le insisten al alien que se lleve a casa litros y litros de leche. El alien comenta que esta sangre está demasiado aguada y Seiko le aclara que era leche desnatada, claro. Luego añade que tiene un amigo en el negocio lácteo y este estará encantado de regalarle una vaca entera al alien para que pueda asegurar a su hijo el tratamiento necesario, sin interrupciones. El alienígena rompe a llorar desconsoladamente, agradeciéndole de corazón, y poco después sube la vaca a su ovni, prometiendo que jamás olvidará su bondad y que acudirá en su ayuda cada vez que lo necesiten. Con eso, el alienígena se marcha volando y todos regresan a la casa. Allí, Momo, Era y Ken se arrodillan dramáticamente ante Seiko, suplicándole con todas sus fuerzas que les compre uniformes escolares nuevos. Seiko acepta comprar uniformes nuevos para Era y Ken, pero para Momo ni hablar. Sabe perfectamente que la muy pícara solo piensa en seguir explotándola. Le dice que si quiere un uniforme tendrá que actuar como Robocop, y Momo, a regañadientes, se pone en modo robot. Justo en ese momento suena el timbre, y Seiko manda a Momo a abrir la puerta, aún en su papel de Robocop. Se queda boquiabierta al ver a un chico alto de pelo rosa llamado Gigi, y Seiko le da la bienvenida, pues ya lo estaba esperando. Ken pregunta quién es ese tipo guapo, y Seiko responde que es el amigo de la infancia de Momo y su primer amor, lo que deja a Ken todo nervioso y sudoroso. Al mirar la cara bonita de Gigi, su buen físico y postura, Ken está seguro de que es un caballero de verdad. Si a Momo le gustaba, tiene que ser encantador. Pero Gigi hace una broma y de pronto comienza a agitar los brazos como un tonto, llamando a Momo preciosa. A Momo le da asco su comportamiento, pero Ken se queda boquiabierto. No entiende cómo puede haber tanta distancia entre el aspecto del tipo y sus maneras, y Momo le pide que la ayude a matarlo. Seiko se acerca a Gigi, que de inmediato se pone recto y se echa un poco hacia atrás, diciendo que sigue igual de bella. Ella se impresiona y le dice que entre y guarde sus cosas rápido. Momo le pregunta qué diablos está pasando, y Seiko le dice que Gigi va a vivir con ellas a partir de ahora. Momo se vuelve loca al escucharlo, mientras Gigi sigue bailando como un idiota porque es un idiota. Entra dentro tras lanzarle a Ken una pose chula y él se preocupa por compartir techo con Momo. Era, sin embargo, tiene otra teoría. Está convencida por el extraño comportamiento de Gigi de que es un demonio venido a ayudar a Momo a desatar el Ragnarok. Agita a Momo diciendo que solo tienen una alianza temporal mientras los alienígenas sean una amenaza, pero que cuando eso acabe irá contra ella. Se va corriendo dejándola así, y Momo sigue en pánico porque su cabecita no da abasto. Unos segundos después, Ken dice que ahora se va a casa también, y ella de pronto se pone seria. Al arrastrar los pies por su jardín, Momo le llama y comienza a saludar con la palma abierta. Él no entiende, así que ella le dice que le toca a él decir hasta mañana. Ken, tímido, le dice que la verá mañana, y aunque a Momo le alegra, él sigue abatido imaginando que ella vive con su primer amor.
Al rato Gigi se empacha de comida y Momo exige una explicación a Seiko por dejarlo quedarse. Ella le dice que los padres de Gigi están hospitalizados y que, como buena ciudadana, tiene que ayudarlo. Momo no se lo cree, sobre todo porque Gigi no para de postear a Seiko con cada frase y él la mima cada vez más. Mientras lavan los platos, Momo piensa si ese bobo fue en serio su primer flechazo que siempre se burlaba de ella. Gigi también lo recuerda y de repente se disculpa con Momo por burlarse. Ella tenía razón todo el tiempo, le cuenta que ahora puede ver fantasmas y Momo se pone histérica. Ella le pregunta si por casualidad consiguió una bola dorada, pero él no pilla la referencia y piensa que habla de sus joyas de la familia. Cuenta que sus padres se mudaron a la sierra por trabajo y que la casa nueva estaba embrujada. Empezó a ver cosas poco a poco hasta que un día un fantasma se le plantó delante y le dijo que lo mirara. Desde entonces Gigi ve fantasmas y la salud de sus padres empeoró. Llamó a exorcistas famosos, pero 3 se suicidaron y el que quedó le dijo que fuera con Seiko, que ella era la única que podía ayudar. Momo ya lo entiende y Gigi se inclina de repente para pedir perdón. Ella le dice que pare y presume de que su abuela solucionará al fantasma en un periquete. Seiko la frena en seco. La casa de Gigi está fuera de su zona. Momo deberá encargarse ella misma. Le sugiere que puede tener que ver con las bolas doradas y le promete comprarle todos los uniformes que quiera si se ocupa de la casa encantada. Al día siguiente Gigi se cambia a la clase de Momo y enseguida hace el payaso. Pero es lo bastante guapo como para convertir a Tom Feleri en encanto y conquista a todas las chicas al instante. Las amigas de Momo al principio se repelen por sus rarezas, pero 2 piropos las pasan al bando de él. Las chicas preguntan a Momo cómo conoce a ese chico y ella dice que es amigo de la infancia. Gigi lo niega y asegura que ahora viven juntos con la bendición de sus padres. Momo se pone como loca y trata de estrangularlo, pero su amiga morenita se interpone y le dice a Gigi que se mantenga alejado porque Momo ya tiene a Ken. Por su parte, Ken está súper celoso e inseguro de que Gigi vuelva a la vida de Momo. Se pregunta si ella todavía le gusta y si a él también le gusta. Piensa que si empiezan a salir, Momo no tendrá tiempo para él y volverá a ser un solitario. Así que, para ahuyentar esos pensamientos de mierda, hace lo que cualquier chico, se pone a entrenar. Pero Momo viene a buscarlo y él se tira de cabeza a un arbusto en pánico. Ella le dice que va a comer aquí porque no quiere que esa perra llamada Era se le acerque. Ken intenta concentrarse en su rutina, pero Momo dice que, como tiene las manos ocupadas, ella puede darle de comer con las suyas. El corazón de Ken se acelera y, nervioso, acepta. Justo entonces aparece Gigi, le propone a Momo comer juntos y aunque al principio ella lo rechaza, en cuanto él saca su snack favorito va corriendo hacia él, dejando a Ken más celoso e inseguro. Decide dejarlos solos y superar sus sentimientos no correspondidos porque sería lo mejor para todos. Sin embargo, al doblar la esquina se topa con el mayor susto del día. El maniquí de anatomía de la clase de bio viene corriendo hacia él gritando que no se va a detener. Ken se asusta al verlo y corre de inmediato hacia Momo para pedir ayuda. Pero el maniquí lo adelanta y sigue de frente. Momo se pone delante para detenerlo, y antes de que pueda usar su poder, Gigi se lanza sobre ella para protegerla, lo que pone aún más celoso a Ken. El maniquí salta sobre ellas y Momo ve una esfera dorada justo donde también debería estar. Grita a Ken que el maniquí tiene su segunda joya familiar y le pide a Gigi que la suelte porque tiene que hacer algo. Él se niega a soltarla por el peligro, así que Momo usa su poder psíquico para aferrarse al maniquí en carrera, pero este la arrastra con facilidad y Gigi sigue agarrada a ella con fuerza. Ken corre tras ellos mientras Momo le pide que detenga al maniquí, aunque él está más preocupado porque Gigi no la suelte. El maniquí animado se le escapa y Ken se quita todas las pesas, se transforma en su yo super y sale disparado. Alcanza rápido al maniquí, que le dice que no dejará que nadie lo detenga. Momo intenta llegar a Ken, pero el maniquí es rapidísimo. Ken le indica que use los tendidos eléctricos y ella los emplea para acercarse, pero al hacerlo ella se pone justo delante del temido camión destino. Por suerte, Ken salva a ella y a Gigi de ser enviados a otro mundo en el último segundo, y luego carga a ambos a la espalda mientras esquiva el tráfico. Mientras persigue al maniquí, Gigi empieza a darle golpes y lo llama monstruo, pero Momo le aclara que ese es Ken. Él ve al maniquí huyendo a lo lejos y acelera para alcanzarlo.
Momo lo agarra con sus poderes y Ken les da un punto firme para tirar de él. El maniquí se aferra a un poste eléctrico con uñas y dientes. Se fuerza tanto que su cuerpo se parte como un rompecabezas y luego vuelve a encajar al instante. El maniquí logra escapar y Ken y los demás lo pierden de vista. Frustrados, Momo aprieta algo en su mano y de pronto oye un grito fuerte que sale del maniquí. Sigue la voz y aprieta más lo que tiene en la mano, guiada por los lamentos, hasta un contenedor de basura. El maniquí está tirado en el suelo porque cuando se partió antes, Momo le robó el corazón y lo ha estado usando para torturarlo. Ella le promete que no quiere hacerle daño y le pide que muestre sus joyas de la familia, porque quizá una pertenezca a Ken. El maniquí duda, pero de pronto oye la voz de una mujer llamándole por su nombre. El maniquí se llama Taro y empieza a buscar desesperado en el vertedero a una mujer llamada Hana, que resulta ser una versión anatómica desechada. La encuentra pronto y ella le reprocha por qué se arriesgó a venir aquí. Taro le dice que ningún riesgo vale más que el amor. Si la pierde, pierde su razón de ser. Habla de cómo conocerla cambió su vida de 1000 maneras y sus palabras resuenan en Ken, que recuerda su primer encuentro con Momo. Al oír al maniquí decir que haría cualquier cosa por su amor, Ken decide ponerse serio con sus propios sentimientos. Antes de eso, Ken, Momo y Gigi llevan a Hana, la maniquí femenina, a la casa de Momo y suplican a Seiko que la deje quedarse. Le cuentan toda la historia y la ruegan que apoye su romance. Ella cede cuando la halagan, pregunta por el maniquí macho y Momo dice que durante el día se quedará en la escuela y por la noche vendrá aquí a ver a Hana. Seiko le pide a Hana que mantenga en silencio sus enredos con su novio porque no quiere oír crujir las partes por la noche. Luego pregunta por la bolita brillante que Momo vio en el maniquí y Momo responde que era solo una campanita navideña, nada del otro mundo. Con eso se acaban las negociaciones y Seiko manda a Momo y a Ken a montar la mesa. Mientras tanto, Gigi terminó humillada por la turbo abuela en la pelea de peluches. Cuando se recompone, dice que Momo y Ken tienen poderes increíbles y que él también quiere algo así. Entonces se pone un poco baboso delante de Momo, lo que la hace reír y pone celoso a Ken. Recuerda lo imponente del maniquí masculino cuando confesó su amor y decide no contenerse más. Se lanza hacia Momo diciendo que tenía una pelusa en el cabello y en vez de sonrojarse dice que va a forcejear con todas sus fuerzas. Ella le pregunta si tomó las medicinas de su abuelo hoy, pero Ken empieza a dar vueltas alrededor de Gigi como un mono gritando que solo la mira desde que la conoció. Gigi piensa que es su hermano de otra madre y se ponen a hacer el mono hasta que Seiko les manda callar. Luego le dice a Momo que haga las maletas, sobre todo la ropa interior, porque va a quedarse en casa de Gigi el fin de semana. Momo se sonroja y Ken se queda en shock, temiendo ser el protagonista de un manga de NTR, pero Momo le dice que solo va a exorcizar un fantasma en la casa de Gigi. Él no queda convencido y pregunta si va sola. Ella responde que pensaba pedirle que fuera después. Ken le recrimina que lo debió decir antes. Más tarde, esa noche, el maniquí masculino sale disparado para reunirse con su amado, asustando a los 4 estudiantes que grababan un video para subir al sitio. Corre por la ciudad, sube a un tren y llega cerca de la casa de Momo, pero en el camino el camión lo atropella y lo hace trizas. Mientras tanto, Momo acompaña a Han esperando a su novio, que no aparece, y ella se queda dormida. Solo cuando sale el sol aparece el maniquí y abraza a Han diciendo que superó todos los obstáculos para estar con ella. Al despertar, Momo los encuentra besándose y les dice que se busquen una habitación. Por otro lado, Gigi no ha pegado ojo en toda la noche porque el fantasma de su casa sigue acechándolo. Más tarde ese día, Ken, Momo y Gigi toman un tren hacia su casa. Juegan a las cartas y al ver lo sincronizados que están Momo y Gigi, Ken se siente inseguro por sus fallos. Para llamar la atención, grita que va a hablar de extraterrestres en la Tierra, y de repente Momo se interesa. Ken saca un libro y le cuenta cómo algunos alienígenas se disfrazan de animales. Él cree que muchas de las serpientes gigantes son en realidad extraterrestres. Gigi interviene. En su zona hay una leyenda de una serpiente gigante de 200 años. Y Momo dice entusiasmada que quiere verla. Jay le dice que se la mostrará más tarde, pero que tendrá que quedarse pegada a él todo el tiempo. Ken intenta enseñarle la foto de un santuario con un kappa momificado, pero el que se interesa más es Gigi. Él dice que quiere ver un kappa y también al monstruo del lago Ness. Ken de pronto se pierde en la charla.
afirma que las fotos de Nessie son falsas, aunque vio al verdadero hace apenas unos días. Gigi queda alucinado, y mientras sigue hablando de lo sobrenatural, Ken se da cuenta de que conversar con él es divertido. Gigi dice que respeta a Ken como amigo, y eso lo deja en shock porque no creía que fueran oficialmente amigos. Gigi pone cara de desolado y dice que pensó que, como Ken era amigo de Momo, también sería su amigo. Ken se disculpa diciendo que es un tipo torpe, y eso acelera el corazón de Momo porque suena como el diálogo de su actor favorito. Cuando Gigi le pregunta qué le pasa, ella se niega a decirlo y él monta un berrinche. Ken ahora se da cuenta de que Gigi es muy buena persona y que su rareza hace fácil hacerse su amigo. Ni siquiera puede odiarlo por acaparar toda la atención de Momo y se pregunta qué hacer. En fin, pronto llegan a su ciudad, que resulta ser un pueblo de aguas termales. Gigi cuenta que su padre investiga volcanes y se mudó aquí para estudiar el volcán cercano. Ken pregunta más sobre el volcán, y Gigi dice que la última erupción fue hace 200 años. Siguen caminando y pronto llegan a una escalinata. Gigi, emocionado, les dice que lo sigan. Y cuando por fin llegan arriba de las escaleras, aparece otra tanda esperando. Gigi ni los espera, y para cuando alcanzan su casa, Ken y Momo están rendidos. Le pregunta a Momo si ve algún aura maligna alrededor de la casa, y ella le dice que a simple vista todo parece normal. Ella decide entrar primero, pero Ken nota algo entre los árboles. No tiene tiempo de pensar mucho y lo sigue, pero resulta que los raros y feos del pueblo se han reunido para darles una bienvenida poco amable. Al entrar, Momo revisa cada rincón y no halla nada. Propone una teoría: si los médiums sintieron algo, los fantasmas deben estar activos alguna vez, pero ahora están inactivos y escondidos. Igual que en el caso de la abuela Turbo, si están escondidos es porque les falta fuerza, así que ella puede encargárselos sin problema. Gigi se alegra mucho y empieza a masajearle los hombros a Momo. Ella disfruta el halago, le pide que le traiga jugo y él sale de inmediato. Momo le pide a Ken que se siente a su lado y descanse, que los fantasmas quizás saldrán de noche y deben recuperar fuerzas. Justo cuando Ken se sienta, ella dice que va a las termas y le dice que juegue con Gigi mientras tanto. Él teme que no sea seguro, pero Momo lo tranquiliza. Volverá antes de que oscurezca. Al irse, Gigi regresa con el jugo y, al enterarse de su ausencia, le propone a Ken jugar al fútbol. Le empieza a enseñar desde lo básico, incluso cómo patear. Ken se siente bastante patético, pero quiere mejorar para impresionar a Momo. A punto de dar una patada potente, Gigi le pregunta si le gusta a Momo y Ken se queda congelado. Él dice que Momo es su primera amiga y que la respeta mucho, pero cuando Gigi comenta que le gusta su cara y su personalidad, Ken admite que también. Empiezan una competición de quién la quiere más y eso, de pronto, mejora muchísimo el fútbol de Ken. Discuten todo el rato, pero entonces Ken ve algo raro en la casa. Hay un muro junto a ella donde no debería haber habitación, y parece que ese muro no sirve para nada. Por otra parte, Momo decide salir de la onsen porque ya está lo bastante relajada. Justo entonces aparece una banda de tipejos feos. Entran al baño diciéndole que debe ser una zorra por meterse en el baño mixto a su edad. Ellos se le acercan y Momo se aterroriza preguntándose qué hará ahora. Mientras tanto, Ken y Gigi descubren que una pared exterior de la casa es hueca, justo al lado del muro misterioso que vieron afuera. Gigi propone romperla porque seguro tiene pistas del caso, y al abrir un agujero encuentra una habitación llena de talismanes. Momo, por su parte, decide usar sus poderes psíquicos para derrotar a los hombres y escapar. Pero antes de que haga nada, uno de ellos sale del agua y le agarra las manos. La empuja bajo el agua y Momo jadea pensando que tal vez vaya a vivir una experiencia depravada sin siquiera el baby oil. Sin embargo, justo cuando el pervertido se dispone a abalanzarse, el poder de Momo se dispara. Rompe una estatua de piedra y aturde al tipo en la cabeza. Ella sale del agua aprovechando la oportunidad y la estatua estalla dejando salir un chorro de agua caliente. Momo se arrastra fuera de la piscina rápidamente y, mientras los pervertidos la persiguen, el techo se derrumba sobre ellos dejándolos fuera de combate. Ella intenta huir, pero uno le agarra la pierna y cae al suelo. El tipo se le echa encima, pero de pronto la pared frente a ellos se viene abajo y Momo sale ilesa gracias al clásico blindaje argumental. Justo estaba sentada donde estaba la puerta. De repente oye a la abuela Turbo decirle que tuvo suerte de que el lugar esté tan ruinoso. Momo se queda en shock al verla. La abuela cuenta que escuchó sus conversaciones y se coló en su mochila para disfrutar de las aguas.
Momo le responde que solo tenía que preguntar, pero ya empieza a pensar cómo explicará el desastre a los dueños del onsen. La abuela Turbo le dice que no es su culpa, y en ese momento llegan los lugareños buscando al responsable de la destrozada. Momo se esconde y se viste, mientras los locales reconocen a los pervertidos como broncas habituales del barrio. Mientras ellos intentan escapar, Momo se desliza desde atrás en silencio, maldiciéndolos de todo corazón. Luego vuelve a la casa de Gigi con la turboabuela y le pide su consejo experto sobre la vivienda. La turboabuela le dice que el lugar no tiene salvación, que ya absorbió demasiada sangre humana. De vuelta en la casa, Ken y Gigi entran en pánico por el aura ominosa que emana la sala del talismán y deciden esperar a que vuelva Momo, porque solos no pueden enfrentar lo que pasa. En ese momento suena el timbre y Gigi corre pensando que es Momo, pero para su sorpresa, abre y aparecen un grupo de viejas pálidas, feas y escalofriantes. Resulta que ellas controlan el mercado de alquileres y enseguida se acomodan, picoteando y cotilleando sobre las familias del barrio. Ken no entiende nada y le pide a Gigi que le explique. Descubre que esas mujeres son dueñas de casi todas las rentas del área y que su casa es una de ellas. Le dejan quedarse gratis mientras sus padres están en el hospital, y Ken entra en pánico porque no quiere que vean el agujero en la pared. De pronto la líder le pregunta a Gigi si trajo a otra medium o exorcista, y él lo niega al instante, diciendo que Ken es solo un amigo que lo vino a visitar. Las viejas se enfurecen con Gigi, le dicen que no hay espíritus malos ahí y que deje de hacer cosas que bajen el valor de sus propiedades. La líder saca de repente una escopeta de doble cañón y dice que tiene licencia de cazadora y que en las montañas los accidentes pasan, confundes a una persona con un animal. Apunta la escopeta a Ken y Gigi le advierte que puede meterse en problemas con la policía por apuntar a alguien. Justo entonces, hablando del diablo, aparece un policía, pero se queda mudo al ver a la anciana con el arma. Y al instante entran esos 4 pervertidos. Comienzan a contar que tuvieron problemas porque los lugareños los atraparon, pero que gracias al policía se libraron sin consecuencia. Resulta que son de la misma familia y que la vieja jefa es su madre. Uno de los tipos se acerca a Gigi para preguntar quién es el invitado. Él presenta a Ken como su mejor amigo, pero el tipo sospecha y le exige que diga cuál es el equipo de fútbol favorito de Gigi si realmente es su mejor amigo. Gracias a su ojo avisor, Ken deduce que es del PSG, lo que les salva a ambos. La vieja entonces pregunta a Gigi por la chica que trajo consigo, y él finge no saber nada para proteger a Momo. Pero la jefa ya lo sabe todo y está furiosa con Gigi, no tolera a los mentirosos. Mientras tanto, Momo visita el santuario local que supuestamente tiene la muda de piel de un espíritu serpiente gigante. Se queda boquiabierta al ver a un sacerdote haciendo parada de manos frente al santuario. Él acaba su rutina, la recibe y le suelta que quiere hacerse youtuber. Luego abre la puerta del templo principal para mostrarle la piel de la serpiente. Momo se decepciona, la piel dañada parece demasiado pequeña y corriente para pertenecer a una serpiente legendaria, y el cura Cejijunto está de acuerdo. Empieza a contarle la leyenda del pueblo. Veneraban a la serpiente porque cuando se enfadaba el volcán estallaba y arrasaba la aldea. Antes, cada año mandaban a alguien al volcán como sacrificio para aplacar al dios serpiente. A cambio, el pueblo gozaba de paz y unas termas que daban dinero. Sin embargo, el cura de las cejas piensa que lo del dios serpiente es un cuento inventado. Es solo otra muestra de cómo la ignorancia y la estupidez pueden llevar a la gente a hacer barbaridades en nombre de la paz. Dice que no quiere que eso vuelva a pasar, así que se lo cuenta a todos en persona, aunque en realidad solo quiere ser youtuber de paradas de manos. Momo le sugiere que cuente la historia haciendo la parada de manos en YouTube, y el tipo se queda como si hubiera alcanzado la iluminación. Después Momo vuelve a la casa de Gigi esperando que él y Ken se hayan hecho amigos, pero al abrir la puerta se queda en shock. 4 pervertidos en ropa interior mientras Ken y Gigi yacen en el suelo magullados e inconscientes. Ni le da tiempo a procesarlo cuando la abuela gángster les ordena a sus hijos capturarla. Así tendrán todos los sacrificios que necesitan. Pero por desgracia para ellos, la abuela de Momo no crió a una desvalida. Ni le da tiempo a procesarlo. Ella empieza a repartir puñetazos, les ordena a sus hijos capturarla. Por su cuenta. Así tendrán todos los poderes psíquicos, pero por desgracia para ellos, la abuela de Momo no crió a una desvalida. Momo empieza a marearse. Ella empieza a repartir puñetazos, diciéndole que no se resista. Por suerte, la turboabuela sale de la mochila de Momo justo entonces, pero entonces uno la agarra por y lo hace resbalar con una botella de cristal, dándose un golpe contra la mesa.
Momo agradece a la turboabuela y le pide ayuda, pero ella no quiere lidiar con los demás cretinos. Momo entonces les ordena a todos salir de la casa de inmediato, cuando de pronto la jefa la ataca con sus moves de Kung Fu. Consigue darle un buen golpe y empujarla hacia atrás, pero Momo se repone rápido y empieza a esquivar sus ataques. Tira el sofá hacia ella con sus poderes psíquicos, pero la abuela gángster simplemente activa su ultra instinto y evita el golpe. Retoma la ofensiva, bloqueando todos los ataques psíquicos de Momo, y la remata con su movimiento final, mandándola a estrellarse contra la pared hasta la sala de talismanes. La abuela gángster, intrigada por los poderes de Momo, le pregunta quién demonios es. Momo quiere saberlo también, pero entonces nota la sala inquietante llena de talismanes. La abuela gángster, por su parte, la declara una amenaza para la paz del pueblo, diciendo que vino a interrumpir su fiesta y a enfurecer al dios serpiente. Momo no está para oír esas cosas y le exige a la mujer que se marche ya. Ella responde que su familia Keto ha protegido el pueblo por generaciones y que durante 200 años han ofrecido sacrificios al dios serpiente cada año para la seguridad del lugar. La abuela gángster cuenta que ese sitio fue antaño el altar donde se hacían sacrificios humanos y que, aunque ha cambiado con los años, sigue siendo el altar donde convocan y ofrecen sus víctimas al dios serpiente. Momo ya cae en la cuenta y la abuela gángster le confiesa que están apuradas porque los padres de Gigi cayeron enfermos, pero que ahora tienen exactamente 3 personas para sacrificar. De pronto, el suelo bajo los pies de Momo se vuelve arena movediza y empieza a tragársela. Ella entra en pánico y usa su poder para escapar, pero la inquietante familia Keto bloquea sus intentos. La golpean de vuelta hacia la sala y Momo vuelve a hundirse, hasta que Ken y Gigi se despiertan justo entonces y empujan a la abuela gángster y a sus hijos dentro de la habitación con un sofá. Ken le dice a Momo que le agarre la mano y salgan mientras la familia rara intenta arrastrar a su madre. Momo toma su mano, pero de repente la pared se desmorona y todos caen a una habitación extraña. De alguna forma, Momo y Ken aterrizan ilesos y ven que la salida está muy lejos, con muchas casas viejas llenando el vacío sin fondo. Entonces escuchan a Gigi gritar porque apenas se sostiene y cuando lo encuentran, se cae. Momo intenta agarrarlo, pero es demasiado tarde. Cae. Por suerte aterriza sobre algo blando y rebotante que resulta ser el cuerpo de la serpiente gigante adorada en la zona. Momo y Ken no dan crédito cuando ven al monstruo espeluznante, y los Quito empiezan una danza ritual de quincena para decirle a la serpiente que son sus seguidores, no sacrificios. Mientras tanto, Ken recuerda haber leído que eso es el gusano de la muerte mongol, una criatura no identificada que seguramente es alienígena, aunque no debería ser tan grande. Se dan cuenta de que la familia Keto alimentaba al monstruo con sacrificios, pero a los raros eso no les importa. Comienzan su danza ritual pidiendo al monstruo que se coma los sacrificios, pero el monstruo decide comérselos a ellos. Ken y los demás quedan boquiabiertos y se esconden en una casa porque no tienen cómo vencer a esa bestia. Gigi entra primero en una casa y Momo y Ken lo siguen, pero al poner un pie dentro caen al suelo sujetándose la cabeza y Gigi no entiende qué les ocurre, y entonces de repente Ken se transforma. Y entonces de repente Ken se transforma. Yuji lanza una taza lejos de su sitio y el temblor se concentra donde choca contra la pared. Yuji comprende que la serpiente responde al sonido, pero por alguna razón solo reacciona a ruidos de cosas inanimadas. Mientras está distraído, Ken encuentra unas tijeras y trata de clavárselas, pero Yuji lo detiene otra vez, preguntándole qué demonios está haciendo. Ken le grita que deje de meterse y que lo deje en paz, y esas palabras sacuden a Yuji porque son exactamente las mismas que oyó antes. Recuerda que hace meses, al volver del colegio, los encontró a sus padres intentando colgarse fuera de su ventana. Yuji quedó destrozado, pero aún así tuvo la calma suficiente para buscar una navaja y cortar el paño que usaban como soga. Al bajar corriendo para verlos, su madre le pidió que la dejara morir ya. Justo cuando Gigi sale del recuerdo, descubre que Momo también se ha sumado al escuadrón suicida. Pero por suerte no puede apuñalarse porque la abuela Turbo está en medio. Mientras Momo intenta frenética herirse, la abuela Turbo ordena a Gigi que primero ate a Ken. Cuando termina, Ken ata también a Momo y luego pregunta a la abuela Turbo qué diablos está pasando. Ella le dice que el gusano gigante emite unas ondas psíquicas que hacen que la gente quiera suicidarse. Gigi cae en cuenta de que lo mismo le pasó a sus padres, pero se pregunta por qué a él no lo afecta.
Antes de que la abuela Turbo explique qué tipo de protección tiene, Gigi ve a Momo controlar trozos de vidrio con su poder para atacarse. Se pone de inmediato como escudo humano para protegerla, hiriéndose seriamente el brazo. Se enfrenta a un monstruo gigante y casi pierde la esperanza, pero se levanta como un rey y protege a Momo de otro intento de salida del mundo. Entonces recoge a Momo y a Ken y agarra con los dientes a la abuela Turbo mientras corre por la casa a toda prisa para esquivar los ataques del gusano. Atraviesa el sótano y acaba en la calle, aún corriendo lo más rápido que puede con sus amigos a cuestas. Sin embargo, tropieza con una tubería de hierro y cae por las escaleras. Lucha por levantarse, pero ve que Momo y Ken están a punto de saltar del puente y se incorpora otra vez para salvarlos. Justo cuando los está tirando, Gigi nota al lombrizón gigante delante de él, emitiendo esas ondas psíquicas tan inquietantes. De repente las ondas cesan y Gigi se pregunta qué pasa, hasta que se queda helado al ver un fantasma espeluznante frente a él. Pero gracias a que ese fantasma bloquea las ondas psíquicas, Momo y Ken recuperan la cordura y le piden a Gigi que los libere. Se preguntan qué ocurre y por qué un fantasma los protege, cuando el espectro se gira y les muestra su rostro terrorífico. Mientras Ken y Momo solo sienten asco, Yuji se sangra de la nariz al ver al fantasma. Pero la abuela Turbo les advierte que no miren sus ojos porque tiene lo que llaman el mal de ojo, que los volverá locos y los hará matarse. Momo dice que es lo mismo que la lombriz, y la abuela Turbo explica que sus poderes se anulan mutuamente. Viendo la oportunidad, Momo dice a Ken que haga lo suyo. Él se transforma en monstruo y sale disparado hacia la lombriz, arrancándole la cabeza de un solo tirón. Sin embargo, la lombriz enseguida le vuelve a brotar otra cabeza y arremete contra Momo y los demás. La abuela Turbo les grita que huyan, pero el fantasma los sigue y aparece justo delante de Gigi, obligándolo a mirar sus ojos. Mientras Gigi mira fijamente los ojos del espectro, ve su pasado trágico. El fantasma fue un niño hambriento, encerrado en el sótano de alguien, que solo podía mirar por las ventanas a los niños jugando afuera e imitarlos. Esa efímera alegría no duró. Cuando el volcán cercano a la aldea estuvo a punto de entrar en erupción, lo ofrecieron como sacrificio al dios serpiente, y mientras la lava lo consumía, soñaba con jugar una vez con otros niños, algo imposible. Murió y se convirtió en fantasma, y pronto apareció dentro de la casa de un aldeano, donde un niño pudo verlo. Ese chaval se llenó de felicidad, pero la familia que vivía allí se suicidó poco después, dejando solo al hijo. Pasaron décadas y la misma historia se repitió 2 veces más. Solo hasta la tercera vez el fantasma advirtió las ondas psíquicas de la lombriz que obligaban a los adultos a matarse. Pronto la dueña del lugar llegó a ver al tercer huérfano, y el fantasma la reconoció como la cura que lo sacrificó al dios serpiente. La mujer decidió convertir al chico en la ofrenda de este año y enterró toda su casa con él atado dentro. El pobre fantasma intentó liberarlo, pero no podía tocar nada. Estaba destrozado porque aquello le recordaba su propia vida, y entonces la rabia lo consumió y juró matar a los que los hicieron sufrir. Se fusionó con el niño, convirtiéndose en el retorcido y malvado ojo fantasma para vengarse, y ahora posee a Gigi con su odio. Por suerte la voz de Momo le quita el control a Gigi y ella intenta alejarlo del espíritu. Sin embargo, Gigi le dice a Momo que ese fantasma no es malo y que ha sufrido solo todos estos años. De pronto baja corriendo las escaleras para buscar el cuerpo real del fantasma y liberarlo, y Momo lo persigue, notando que cuanto más bajan, más antiguas se ven las casas. Pronto Gigi llega al nivel más bajo y abre una puerta pesada. Detrás, el cuerpo del fantasma sigue atado a un pilar, con el pelo crecido que cubre toda la habitación. Gigi compadece al chico que solo quería jugar, pero justo cuando va a liberarlo, la abuela Turbo le ordena detenerse. Le pide a Gigi que deje de sentir lástima por el fantasma que empuja a la gente al suicidio, pero él no está de acuerdo. Cree que ese espíritu es buena persona y que lo protegió durante años cuando el gusano intentó volverlo loco. En ese instante, el gusano suelta una ola masiva de energía que deja a Momo y Gigi en blanco por un segundo. Al recobrar el sentido, ven el vómito pegajoso del gusano chorreando del techo y encharcando el suelo. Momo maldice su suerte y se pregunta dónde está Kin cuando lo necesita, sin saber que él se dejó paralizar tras agotar toda su energía en el ataque anterior. De algún modo, Momo se libera y se prepara para escapar, pero al llamar a Gigi descubre que no se mueve. El malvado ojo fantasma ha empezado a poseerlo y lo conduce con la mente a la habitación donde estuvo preso.
Gigi compadecerse aún más al ver al chico en persona, que susurra débil que quiere jugar, y Gigi le promete jugar con él todo el tiempo que quiera. El niño esboza una sonrisa siniestra al oír eso, porque lleva tiempo esperando que Gigi diga exactamente esas palabras para poder poseerlo por completo. Gigi grita de dolor mientras Ojo Malvado toma el control de su cuerpo y la abuela Turbo le dice a Momo: esto pasa cuando no hacen caso a sus consejos. De pronto, el gusano de tierra suelta otra onda potente y otra vomitada ácida que derrite el techo. Momo no puede mover el cuerpo y el gusano se acerca para devorarla, pero entonces Gigi despierta de golpe y manda al gusano volando con un puñetazo tremendo. Después le asesta una patada en la cabeza al monstruo, arrancándosela. Declara que ahora que tiene este cuerpo va a matar a todos los humanos. A Momo le impresiona su poder y también le entra la curiosidad de cuándo se quedó en ropa interior, pero la abuela Turbo la manda a dejar de distraerse porque él viene por ella. Por desgracia, Momo no tiene tiempo de escuchar, y Gigi, poseído por Ojo Malvado, la estampilla contra la pared, intenta rematarla, pero Momo se protege con una barrera psíquica. Evil se da cuenta de que tiene un poder extraño y también reconoce a la abuela Turbo como otra fantasma, burlándose de que está esclavizada por humanos. Momo le grita a Gigi que reaccione, pero Ojo Malvado le responde que Gigi ya no existe. Él controla ese cuerpo ahora. En ese instante el gusano gigante despierta y lanza otra ola poderosa hacia ellos, pero esta vez Ojo Malvado crea una barrera hecha de rencores y odio que lo bloquea todo. Luego reúne el odio de todas las almas que murieron en la casa y lo transforma en una bola que patea hacia el gusano, mostrando sus habilidades de futbolista demoníaco al perforar al monstruo, que excava un agujero en la pared para esconderse. Mientras tanto, Momo sigue sin entender cómo se poseyó a Gigi. La abuela Turbo la llama tonta por no darse cuenta de lo que repitió la abuela. Llamó a Gigi un genio porque tiene un poder espiritual absurdamente alto y además una fuerza física bastante buena. Ojo Malvado llevaba tiempo planeando poseerlo, y la abuela Turbo dice que a ella también le gustaría poseer a alguien así. Justo entonces, Ojo Malvado vuelve la mirada hacia ellas y dispara su bola maldita contra Momo, que de algún modo la bloquea. Sin embargo, Ojo Maligno aprovecha la oportunidad para atacarla por un lado y tirarla al suelo. Decide rematarla, pero justo cuando va a lanzar la bola maldita, Ken aparece en su forma monstruosa, bloquea la patada y le grita que va a pagar por atreverse a golpear a su chica. Pero aquí se acaba el video, no olvides dar like y suscribirte al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima.